Hola a todas y todos, bienvenidos a esta sesión plenaria del Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento, CINECO, en su segunda edición, a cuyos responsables queremos, en primer lugar, pues agradecer la oportunidad que nos dan para hacer esta sesión plenaria dedicada a la creatividad, al diseño periodístico, a la comunicación visual, periodismo visual. Ahora vamos a ver todo esto a lo largo del desarrollo de la misma. Mi nombre es Mario Benito, soy profesor de diseño en la Universidad Rey Juan Carlos. Mis líneas de investigación están en este tema, en la comunicación visual, en el diseño periodístico. Y contamos para esta sesión plenaria con la presencia de Rodrigo Sánchez, que es un profesional destacado dentro del diseño periodístico, con una trayectoria muy reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Eh, las personas que se dedican a esto, las personas que están interesadas en estos temas, conocen perfectamente a Rodrigo Sánchez. Voy a hacer una pequeña presentación biográfica de él. Él comenzó estudiando, bueno, creo que comenzó estudiando publicidad y después pasó a periodismo o algo así, ¿no? Pero estudió ciencias de la información en la Universidad Complutense, ¿no? De la misma forma que hice yo, por cierto. Ya desde esos estudios, creo que antes de finalizar la carrera, en tercer o cuarto curso, a través del profesor que tenía allí de diseño en la universidad, Juan Espejo, efectivamente, director de arte de ABC, entonces creo que le lleva a la sección de diseño de aquel periódico y ya empieza, y desde entonces pues creo que que ya no para directamente, ¿no? Trabaja después de ABC, digamos, en diversos medios de comunicación, Cambio 16, la revista Mercados, en 5 días, durante periodos más o menos cortos, hasta que llega el diario El Sol. Ese es un punto importante en su carrera, es un punto de inflexión, podemos decir. El diario El Sol es un periódico que se caracterizó por su diseño, precisamente. Tuvo una vida corta, pero muy influyente en lo relativo al diseño en España. Allí Rodrigo conoce a las personas que habían diseñado el proyecto original, el norteamericano Roger Black y el mexicano Eduardo Danilo, que son referencia para él. Él ha hablado en algunas ocasiones como que son sus maestros en el diseño, o algunos de sus maestros. Le llevan hacia una corriente de que podemos llamar de diseño norteamericano, que en España tal vez se daba menos, ¿no? Que podemos distinguir de una corriente europea más racionalista, más de la Bauhaus, ¿no? Aquí hay un diseño que podríamos llamarle un diseño mucho más espectacular, ¿no? Eh, mucho más gráfico. Él coge esta vía, digamos, y la lleva a sus siguientes trabajos en unidad editorial, que es su siguiente fase, donde ya desarrolla mucho más tiempo su trabajo en los suplementos del diario El Mundo, el Magazine, que fue para mí un proyecto muy interesante, que se distanciaba de lo que se hacía en los otros suplementos dominicales de los periódicos. En la revista Metrópoli, fundamentalmente, ¿no? Las portadas de Metrópoli son ya una parte muy importante de su trayectoria y una parte importante del diseño periodístico español, que bueno, ha llegado incluso a exposiciones, ¿no? Eso como un icono ya, ¿no? Las portadas de Metrópoli de Rodrigo. Ha quedado ya como un trabajo que es de referencia absoluta. Pasa después a ser director de arte del propio periódico, en la etapa final en la que sucede a Carmelo Caderot, que también es otro de sus referentes. Y ahora finalmente pues está trabajando por su cuenta, haciendo proyectos muy interesantes, que además nos va a contar, nos va a enseñar exactamente lo último que está haciendo, que me parece muy interesante. Entonces no voy a extenderme mucho más, le voy a dar enseguida la palabra a él. Yo voy a hacer algunas anotaciones, algunas acotaciones eh, más teóricas, digamos. Voy a ser la parte teórica y él va a ser la parte práctica, aunque fundamentalmente va a descansar todo en lo que él nos va a mostrar, porque creo que es lo que realmente tiene interés. Voy a adelantar primero una definición de creatividad, porque el título de nuestra ponencia es, bueno, cuando las ideas llegan solas, innovación y creatividad como herramienta del diseño de la comunicación. Innovación dentro de un congreso de innovación, digamos que eh, es la palabra que une todo nuestro congreso, pero sobre todo hablamos de la creatividad en nuestro caso, ¿no? Y en el caso de la creatividad, pues
más o menos, si consultamos a los autores de referencia, ¿no? A Gardner, De Bono, Maslow, no sé, Buzan, Wagenberg, García Delgado, Nielsen, Turber. Hay una serie de autores clásicos que se citan continuamente y estos autores suelen tener como elemento común, al hablar de creatividad, pues una manera de solucionar problemas, de elaborar tareas, de crear, en definitiva, cosas, creatividad, crear, de una manera en la que asociaríamos elementos de una manera nueva. La creatividad tiene mucho que ver con lo que es nuevo, con lo que es innovación, para conseguir de esta forma soluciones útiles, eh, mejores que las que existen. Yo no voy a pedir a Rodrigo que ahora comente esta definición, porque vamos a ir desarrollando aspectos de ella a lo largo de la ponencia, y sí le voy a dar la palabra ya directamente, para que él empiece a hablar y a mostrarnos su trabajo, y ya iremos desarrollando estos aspectos. Así que, sin más dilación, doy la palabra a Rodrigo. Bienvenido, y la palabra es tuya, la imagen es tuya, las imágenes son tuyas. Muchas gracias, Mario. Bueno, pues vamos a ver. He hecho un poco un compendio de todas las cosas que he seleccionado de trabajos nuevos, antiguos, y bueno, pues para ver un poco lo que es la creatividad, cuáles son los resortes que digamos que se activan cuando necesitas solucionar un problema, qué es lo que sueles tener en cuenta y qué es lo que no. Eh, Como tú ya me has dicho, tú sabes más de teoría que yo sé bastante poco de teoría. Lo que hago un poco es poner en práctica esa teoría de una forma inconsciente y desarrollar ideas y soluciones gráficas casi de una forma intuitiva. Es decir, mi formación como diseñador es nula, hasta el punto de que yo estudié, como bien dijiste, publicidad el primer año, luego pasé a periodismo y me encontré de rondón pues la asignatura de diseño periodístico, que no era consciente ni que existía. Y gracias a Juan Espejo, que fue mi profesor de tecnología de la información, que se llamaba en aquel Sí, momento cierto, se llama tecnología de la información. Ya debió ver ahí maneras en el alumno. Sí, sí, sí. El caso es que me gustó mucho, le hice unos buenos trabajos de fin de curso y bueno, no conseguí la matrícula porque él nunca daba matrícula de honor, con lo cual perdí mi única oportunidad de tener una nota con matrícula, pero me dio trabajo, con lo cual yo creo que salí ganando, ¿no? Y a partir de entonces pues no he parado de trabajar y bueno, pues ABC fue mi primer trabajo, una gran cabecera española, casi internacional, podríamos decir. Y a partir de ahí empecé y no he acabado. Y aquí sigo. Y que dure. ¿Eh? Sí, sí, no. Entonces, Afortunadamente para ti y para los que siguen el diseño periodístico. Bueno, pues pasemos a ver pues tu trabajo y... voy a compartir pantalla, si os Ujú. parece, y empezamos. Eh, Vamos a ver. Por ejemplo, volviendo a ABC. Ahí estamos, perfectamente. Vale, la cabecera, probablemente una de las cabeceras centenarias españolas más reconocidas internacionalmente. Si abstraemos todo los prejuicios que puede haber en mucha gente sobre esta cabecera y sobre lo que significa, ABC es, digamos, lo que puede ser el Washington Post para Estados Unidos. Es una cabecera de solera, de prestigio, es una cabecera que ha defendido y ha hecho periodismo desde hace 120 años, que es lo que celebra justo este año. Ha tenido una posición muy relevante en la guerra civil, al tener dos cabeceras en los dos bandos, en Sevilla, en Madrid, una parte republicana, una parte nacional. Es una de las cabeceras que ha creado más, digamos, más fieles a su alrededor. Es una cabecera que ha sabido tratar muy bien a sus lectores, que ha hecho piña con ellos, ha creado una comunidad. Y Sí. bueno, y 120 años después aquí sigue, Sí, no. sufriendo Una los... cabecera de referencia histórica en España, en Madrid, por supuesto. Yo creo que es la cabecera decana, en la ciudad de Madrid, donde se edita ahora el periódico. Es Claro. de absoluta referencia, evidentemente. Bueno, y aparte, te quiero decir, aparte de que ha sido una cuna de periodismo desde el Sí. principio, lo sigue siendo, pues bueno, yo es donde comencé mi carrera laboral y si, digamos, si mañana dejara de trabajar, he terminado mi carrera laboral haciendo un trabajo para ABC, con lo cual O sea, estoy muy contento. nos estás enseñando lo último que has hecho, tu Lo último trabajo. ultimísimo, esto de hecho es una cosa que ha salido publicada el miércoles pasado, día 23, no sé Ujú. cuándo se dirá esto, pero el 23 de marzo. Y me pidieron desde la dirección del ABC, sabiendo que había dejado el mundo y que estaba haciendo cosas por mi cuenta, si podía echarles una mano
para crear un logotipo con motivo del 120 aniversario, ¿vale? Entonces, bueno, pues me puse a tocar un poco la cabecera, dije, bueno, pues a lo mejor la cuestión es de hacer un restyling tipográfico, hacer una cosa un poco moderna con aristas, ir un poco por tipografía clásica, pero a la vez con rasgos de tipo romana, pero ir también a algo más moderno, con aristas, con sombras, con batientes. Pero bueno, el caso es que me lié bastante haciendo estas cosas, pero al final dije es que esto no va a ningún sitio. Esto al final es modificar una cabecera que no necesita ser modificada, porque creo que ya es un clásico, es como si tocáramos la cabecera del New York Times. Y dije, pues yo creo que hay que tirar por otro camino. Cuando haces un logo para celebrar un aniversario tan grande como son 120 años, la idea inicial que puedes tener es dar la cifra de una forma enorme. Sin embargo, yo creo que al final lo que se ve es la cifra y no se ve la propia cabecera, que es lo que celebra, ¿no? Dije, bueno, yo creo que la grafía original tiene que permanecer en el resultado final, tiene que aparecer la cifra que se celebra, que son 120 años, pero bueno, la historia es que me meto a ver cómo soy capaz de hacerlo, Sí, entonces me meto esta ya es una idea interesante esta, sí. Sí, Sí, es digamos que la proyección que hace la propia cabecera, sí, su sí, tiempo, sí, que son sí. 120 años, ¿no? Pero bueno, al final la historia que me parecen recursos más o menos manidos, no me parece algo demasiado original. Entonces empiezo a darle vueltas al rollo del ABC de las cosas y además la celebración de la cifra, que es de 120 años, incluye un cero, un uno y un 2. Todo el rato es A, B, C, 0, 1, 2. Es decir, Sí, estamos hablando como el comienzo de algo, ¿no? Cuando empiezas a enumerar, ya sea con letras o con números, en esta cabecera se juntaba todo. Dije, bueno, pues esto es un modo ya algo me está diciendo. Dije, ¿y por qué no vamos, si son 120 años, por qué no vamos un poco a números a números romanos, ¿no? Y ujú. usamos parte de la cabecera, la C, como comienzo de la cifra en números romanos. A lo mejor es un poco difícil de entender. Dije, bueno, yo creo que podemos mejorar esto. Pero entonces pienso, si estamos todo el rato yendo el A, B, C de las cosas, el 0, 1, 2 de las cosas, ¿por qué no vamos a una estructura geométrica básica, que es el triángulo, el cuadrado y el círculo, que es como empezar a enseñar geometría a un niño, ¿no? Son además, como seguro que sabes, las formas básicas de la Bauhaus. En la escuela de la Bauhaus clásica dijeron el cuadrado, el círculo y tal. Ellos buscaban ese lenguaje universal visual, que tal vez sea una utopía, y Sí. esas eran las formas básicas que Pues establecieron. digamos, hay una traslación directa entre la A y el triángulo y la C y el círculo. Es cierto. Digamos que en la parte central, en la B, podríamos casi meter cualquier cosa, pero es cierto que la B, la forma cuadradota más anchota, pues podría adaptarse a un cuadrado. Dije, vamos a probar cómo podríamos convertir estas formas geométricas en letras y por qué no convertirlo directamente en un A, una B y una C. Es decir, ¿cómo podría ser esto aplicado a la cabecera que ya tenemos del ABC, ¿no? ¿Cómo podemos intentar que no solo celebrar una cabecera de 120 años, sino imaginar cómo podría ser una cabecera para los próximos 120 años? Y entonces, pues bueno, pues aquí lo tenemos que es, yo creo que metiendo la grafía original dentro de las tres figuras geométricas, sale una cabecera que por un lado celebra y por otro lado mira al futuro, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, pues haciendo muchas pruebas tipográficas de cómo podrían encajar las letras dentro de las propias letras, llegamos a lo que fue realmente el diseño de la cabecera, que es este, con el lema además de la celebración, que era defender el futuro. Aquí tenemos el 120, que queda más pequeño, que la cabecera original se ve clarísimamente y que la nueva cabecera, digamos, la nueva grafía geométrica no aplasta a la antigua. Y además la historia es que esta gráfica podría ser dinámica de tal forma que las letras gráficas, las letras clásicas dentro de la cabecera moderna podían moverse Sí, de sí, una sí. forma ilimitada, ¿vale? Con lo cual las posibilidades que nos daban eran casi, no infinitas, pero desde luego muy grandes en Pues, cuanto a movimiento y sí. en cuanto a color. Es un trabajo brillante, ¿no? Como suele suceder en el caso de Rodrigo Sánchez. Hablaba en ese resumen que hago de distintos autores
sobre la definición de creatividad, de esa combinación de elementos en el mundo de las ideas. Hemos hablado en alguna ocasión sobre este tema de las ideas, ¿no? Y me parece interesante cómo lo planteas tú cuando dices que esas ideas están en algún sitio y que tú las ves o que accedes a ellas, ¿no? De hecho, aquí hemos visto claramente en el proceso de elaboración del logo este que has hecho, cómo has ido precisamente relacionando distintos elementos de una manera y otra hasta que has encontrado, que es lo que está en la definición esta, ¿no? ¿Esas ideas de verdad crees que están en algún sitio y se accede a ellas o que las creamos nosotros? Porque Yo hay creo que... que las ideas están. Vamos a ver, no podemos pensar que hay un repositorio de ideas en la nube junto con, Sí, sí, junto con como en la nube, Google efectivamente. y Facebook y tal, en el que simplemente hay que estirar la mano y cogerlas. Pero es algo parecido. Es evidentemente que esas ideas están dentro de nuestra cabeza, pero esas ideas han llegado de una forma natural, simplemente por el hecho de vivir. Por el hecho de vivir y por el hecho de fijarte en las formas de las cosas. Sí, Hay gente que presta más atención a las formas, a la imagen, al aspecto, y gente que digamos que presta menos atención, pero eso está ahí. Eso al final se va metiendo de una forma inconsciente dentro de la cabeza y si tienes práctica, si tienes tesón, si tienes paciencia y sobre todo si tienes ganas, terminan saliendo y al final claro. salen. Y ya O lo has si eres visto. uno, o si eres uno de los elegidos que Bueno, tienen ese talento para ver esas ideas o para relacionarlas a de esa ver, manera tan nueva, tan cuando, eficaz. que cuando eres un elegido, digamos, elección, digamos, de la providencia divina o como lo queramos llamar, saldría desde la infancia, no cuando llevas 40 años de profesión. Es decir, yo creo que esa elección tiene mucho de experiencia, tiene mucho de trabajo y tiene mucho de haberse equivocado muchas veces. Sí, o sea que hay un aprendizaje, hay un desarrollo en la creatividad también. Duda, sobre todo porque esta es una profesión que se aprende a diario y se Mm. aprende errando. Es de las pocas que funciona más el error que el acierto. Muy bien, pues yo Eh, te voy a pedir que sigas mostrándonos más trabajos porque viendo trabajos entendemos mucho mejor seguramente que con estos conceptos teóricos, a veces son más complicados. Mirad, por ejemplo, lo que decía de que era movible, aquí tenemos esta cantidad de cabeceras que fueron usadas todas para el suplemento especial que salió el día 23. En cada Ujú. una de las secciones iba una cabecera diferente. Eso es un poco también marca de la casa que cuando hacemos una cosa, y Mario, yo creo que alguna vez cuando hemos hecho algún trabajo juntos lo has visto, que me gusta que todo esté muy trabajado y que todos los detalles se note que se ha hecho con mimo. Es decir, no coger una cabecera y repetirla infinitas veces, sino vamos a modificarla cada vez y que se note que en cada cosa has prestado atención. Aquí, por ejemplo, fue uno de las posibles portadas que teníamos para hacer ese suplemento. Lo hicimos con la cabecera muy grande para que se viera bien el ABC y el nuevo ABC, pero luego al final fuimos a una un poco más pequeña. Esta fue la que salió publicada. Ujú. Creamos los tonos, pero veis cómo se mantiene un poco todo. Creas por un lado una imagen moderna, pero respetando la imagen clásica del producto. Sí, es fabuloso. Os voy a contar un Y, poco. Sí, perdón. doy fe a la obsesión por el detalle, Sí. seguramente la excelencia en el diseño esté también en este cuidado máximo por el detalle, ¿no? Y hay autores que hablan de eso. Precisamente leyendo alguno de ellos me recordaba a tu manera de trabajar, ¿no? Cuando decía la creatividad que se pone luego en práctica, no la que se queda en las ideas solo, requiere de mucho tesón, requiere de una obsesión a veces, incluso de un amor por el trabajo, decía también este autor, ¿no? Yo creo Sí. que es fundamental, sí. Hay mucho de devoción también por Sí, el sí, sí, artista. sí, sí. Porque, bueno, al final, digamos que la prueba del 9 es considerarte a ti mismo la persona, digamos, el público objetivo de lo, Mm. de lo que estás haciendo, ¿no? Con esto no quiero decir que tengamos que tender al onanismo profesional, Claro. pero sí que somos nuestros, digamos, jueces más severos y tenemos que pensar que lo que estamos haciendo nos gustaría o no nos gustaría verlo en la competencia. Es decir, no nos gustaría en plan egoísta como diciendo, me da rabia que la competencia haga esto y no lo haya hecho yo. Bueno, pues yo me pongo muchas veces en esa tesitura de decir, estoy orgulloso de lo que estoy haciendo, me gustaría, o sea, lo pasaría mal, digamos, con una envidia no siempre sana si lo hiciera la competencia. Bueno, pues eso es un poco el sentimiento que pienso cuando hago una cosa, ¿no? Quiero buscar siempre
a ser posible la excelencia. No siempre se consigue. Claro. ¿Cuándo no siempre se consigue? Por ejemplo, en lo que os voy a mostrar ahora. Esto fue unos carteles preparatorios para un cartel de una película que se llamaba Un día perfecto, A Perfect Day, una película de Fernando León de Aranoa que tenía como protagonistas a Benicio del Toro, Tim Robbins, Olga Kurilenko, una ucraniana. Bueno, el tema es que estuve hablando con Fernando León de Aranoa, me llamó porque teníamos un amigo común, conocía un poco mi trabajo y quería que le hiciera unas propuestas para el cartel de la película. Él me contaba que una de las posibles títulos de la película no iba a ser A Perfect Day, sino La Cuerda. El tema es que la historia se desarrollaba en la guerra la última guerra que hubo en Kosovo, en Bosnia, y se trataba de, creo que era sacar un cuerpo putrefacto de un animal de un pozo, porque Sí, estaba... creo que sí, que creo recordar la película. Y creo que el problema es que no conseguían tener una cuerda para poder empezar a hacer toda la mecánica, ingeniería que suponía ese proceso. Bueno, entonces yo me centré en el rollo de la cuerda, ¿vale? Empecé a meter la tipografía, la cuerda de muchas formas, como si fuera un ovillo, como si fuera un laberinto, la propia letra hecha directamente con O sea cuerda, que la cuerda. aquí estamos combinando estos esos elementos de una manera, Exacto. intentando buscar nuevas maneras. Al final, cuando haces cosas de este estilo, lo que tienes que hacer es acierto-error, es decir, probar y Sí, probar y probar, porque a veces sobre el boceto puede parecer bien, pero cuando lo haces de verdad, pues no funciona. Pero bueno, vamos, aquí veis que hay muchas posibilidades. La cuerda en todos sus estos. Cuerda como la horca también, rollo de cuerda de un tono, rollo de cuerda más envejecido. Todo esto haciéndolo artificialmente, claro, con fotografías. O sea, imaginaos que esto no es sencillo. Bueno, pues al final todo esto lo vio Fernando y, y tomó la decisión de sacar la portada más adecuada perdón, el cartel más adecuado para su película, que al final fue este. Como veis, fue, fue un acierto absoluto el que tuve con la cuerda, pero ya sabéis que igual que la energía, las ideas ni se crean ni se destruyen, se Sí, yo, transforman. yo, yo entiendo que si habían contratado a Benicio del Toro y a estos Sí, autores, a estos querían actores internacionales, había que rentabilizar eso de alguna Sí, manera, pero, ¿eh? pero, pero yo a lo mío, yo había hecho estos carteles, digo, pues mira, si este me gustó, dije, cuando esta portada fue a la portada de Metrópoli, la propia película, usé esas ideas para hacer la Claro, portada. Es decir, no desperdicié la ocasión de usar el material que ya había usado claro. inútilmente para otro proyecto. Muy bien, sí, sí. En concreto, hablando de creatividad, en la revista Volkskrant Magazine de Ámsterdam, el director de arte hizo un número especial dedicado a la creatividad y llamó a 10 directores de arte de todo el mundo para que les hiciera una portada a cada uno, ¿vale? En España me llamó a mí, entre otros llamó a George Lewis, por ejemplo, al famoso director de arte de Esquire que hizo las míticas portadas. Ujú. Y bueno, pues a mí me dijo que hiciera otra, que hiciera una de ellas, ¿vale? Con esa tipografía muy típica que tiene la Volkskrant, al final decidí que mi aportación podía ser el error dentro del diseño, el error de la creatividad, que son los muchos errores que cometes que acaban en un papel arrugado y tirado. O sea, creo que eso es lo que resume para mí, de verdad, una labor creativa en diferentes formas, con más bolas de papel, menos bolas de papel, pero luego hice otra versión. Me gusta siempre tener un plan B, por si acaso, y en este caso lo que quería era coger la propia tipografía de la cabecera, modificar las letras, retorcerlas, manipulándolas simplemente de posición, de inversión, de colocación, para que dijera lo que yo quería. Entonces, aquí tenéis la otra opción que hice de portada en la que directamente sale la cabecera, sale la Creative Magazine, todo hecho Sí, con la propia cabecera de no sé qué. es muy Es, interesante. es como, sí, pero es como un chiste de maquetador, ¿no? Es un poco complejo. Pero bueno, me pareció un ejercicio muy, muy, muy interesante Sí lo es, gráfico. sí. Al final, como coges como un saco de letras y de ese saco de letras lo mueves y aparecen palabras Sí, que otra vez lo de recombinar ideas, sí. siempre. Al final, la que salió publicada fue la primera opción.
Ahí aparece, por ejemplo, arriba tenéis lo de a la derecha, lo de 10 portadas de creatividad. En este caso, esta era la mía, ¿no? Es decir, la creatividad al final es intentar. Yo creo que antes has comentado que lo que hacía es solucionar problemas. Yo no sé si a veces la creatividad también crea problemas nuevos, pero Sí, desde luego. para ofrecer luego soluciones, ¿no? Dice, Pero, eh, pero yo pero creo. aquí, pero aquí lo que me ha resultado muy interesante ahora cuando estabas comentando, decías, arrugar el papel y tirarlo, ¿no? Es un poco como una metáfora visual del ensayo y error, que es lo que estabas comentando antes, que era, digamos, la metodología para trabajar en creatividad o en comunicación visual, ¿no? Eso es, eso Eh, es. ¿Tú crees que se puede enseñar la creatividad o a ser más creativo, que se puede fomentar que seas más creativo? ¿Puedes alentar de alguna manera Yo creo que que es un 100% talento? se puede enseñar una técnica, se puede enseñar la técnica para plasmar una idea, pero enseñar ideas, no sé, me parece complejo. Mm, Yo desde luego, en toda la vida, mi vida profesional, apenas he aprendido de otro profesional a aportar ideas. O sea, he aprendido de grandes profesionales que no han trabajado conmigo, es decir, gente, poesía visual mm. de muchos profesionales dentro y fuera de España. Pero dentro de los profesionales con los que he trabajado, he aprendido maravillas de ilustración, de fotografía, de tipografía, de redacción, de dirección, de todo tipo, pero siempre técnicas. Pero ideas, al final, yo creo que es una cosa que te trabajas tú solo, ¿no? Y que es una cuestión de tiempo, de esfuerzo, de experiencia y de error. Sí, o tal vez podríamos, o la gente que tenéis ese acceso más a las ideas, a la manera de encontrarlas, tal vez enseñar maneras de encontrar ideas o de... eh, Yo creo que la mejor manera de enseñar las ideas es enseñarlas. Es decir, vamos a poner, por ejemplo, un taller que pues, se puede hacer, en el que tenemos digamos, un enunciado concreto, que puede ser un enunciado abstracto o real. Es decir, cómo plasmaríamos esto de una forma atípica. sí, sí, que es exactamente lo que estás haciendo ahora también. Sí, eso exactamente. Es decir, Así que buscar bueno, pues en la búsqueda de la sorpresa. Fíjate, yo creo que sí. ya llega un momento que ni siquiera buscas una cosa bella, buscas una cosa sorprendente. Y una cosa sorprendente no tiene por qué ser bella. Y a veces no tiene ni siquiera por qué ser legible. Es decir, es un poco contradictorio. Es decir, que un diseñador de prensa, que también una de las derivaciones que tienes es terminar haciendo un trabajo no legible. Pero es que hay veces que el propio, digamos, el propio tema te pide esa falta de legibilidad, esa confusión. Y ya sé, insisto que es un poco contradictorio. No, entiendo que es un poco la línea la que dice David Carson, que dice a veces, no es la legibilidad, es la comunicación, no es lo Eso que es. quieras comunicar en ese momento, a lo mejor, ¿no? Sí, es cierto, pero siempre vendrá alguien académico que dirá, si no se lee, no funciona. Es que a veces Sí, el hecho de que no se lea es lo que funciona. Y obviamente hay que saber usarlo y saber cuándo se puede hacer y cuándo no, ¿vale? efectivamente, sí. Por ejemplo, la celebración de un aniversario que no recuerdo cuál, si era 30, 40, 25 años de Los Santos Inocentes, la película, eh, pensé que para hacer un cartel lo que podíamos celebrar era el momento de verdad en el que la trama se dispara en la película, que es cuando recibe un disparo Milana Bonita. Mm. Entonces dije, yo lo quiero resumir en el momento del disparo, en el que cuando a un pájaro se le dispara, muchas plumas salen volando. Entonces, bueno, pues ese era un poco mi momento de Los Santos Inocentes. Obviamente es una exposición de carteles que está libre de todo tipo de reglas y puedes hacer lo que quieras. Ujú. Obviamente, si tú esto lo pones, no podrías ponerlo como un cartel de cine para vender la película porque, bueno, pues no sé, Sí, para, tal vez para es demasiado abstracto, ¿no? Necesitas un poco más de información, supongo, en ese caso. película, pero claro, se supone que estamos celebrando un aniversario Sí, bastante, o sea, también te tienes que situar un poco en el entorno y en sí, el. no, no, es el contexto de la comunicación, eso es fundamental. Por ejemplo, estos son bocetos preparatorios para un cartel de una exposición colectiva, se llamaba Vanitas 3 en la Térmica de Málaga. Bueno, la idea que tuve es jugar con el pecho desnudo femenino y usarlo como si fuera una taza de té o de café, en Ujú. el que el propio pecho estaba soltando una gota de leche. Bueno, pues estos son los bocetos preparatorios que hice para la fotografía.
en el que marcaba al fotógrafo cuál era la posición, si debía apoyar más o menos en el pecho por debajo, si a lo mejor tendríamos que cortar el plato de la taza para que encajara mejor con el cuerpo de la mujer. Es Bueno, decir, esto son como instrucciones sí, ¿no? Para el fotógrafo. Aquí estamos viendo ahora mismo, digo, para la gente interesada, lo que es el puro trabajo de un director de arte. eso es. Porque Sí. O sea, efectivamente esto es el director de esto, arte. sí, sí, buscar todas las posibilidades, cómo puede quedar, no sé, y sobre todo que ayudas mucho al profesional que trabaja contigo para Ujú. entender qué es lo que quieres y para saber qué es lo que debería hacer. Entonces, bueno, pues una vez que todo esto, luego, claro, llegan imponderables, pues o que no encuentras la taza adecuada o el mango de la taza o el plato de la taza. No, esto parece muy sencillo, es decir, quiero que se haga un pecho desnudo, no sé qué. O el pecho de la mujer, que posiblemente sea lo más complicado de que luego se Claro, adapte a una forma, porque es una cosa orgánica, ¿no? y no tenemos unas opciones ilimitadas para gente que se preste Claro. como modelo y tal. Luego el presupuesto, ¿quién paga todo esto? O sea, todo son cosas muy complejas. Aquí, por ejemplo, veis el resultado desde el boceto inicial que incluía el logo de la exposición hasta el resultado, ¿no? Todas las... Esto es muy interesante y muestra el proceso de la creatividad de una manera visual. Es muy interesante, ¿no? Y te agradecemos, ¿no? Que, lo digo, que muestres ese tipo de cosas. Me parece brillante, ¿no? El resultado final, además. Bueno, aquí lo tenéis más Sí, grande. sí, sí, me parece brillante. Por ejemplo, luego siempre pensamos que las cosas como muy complejas y como con muchos medios son las más fáciles son las que salen las cosas bien y no. Ujú. Por ejemplo, una portada de Don Quijote de la Mancha hecha con un papel rasgado. Es una genialidad visual. Esto es una genialidad visual, te lo he comentado algunas veces, ¿no? Esta portada es una debilidad mía, sí. Sí, pero al final, muchas de estas cosas, por ejemplo, voy a poner el siguiente ejemplo, una portada que hice para Pedro Simón, no es más que un folio cortado. Al final son efectos de luces y de sombras que no tienen nada. Es decir, la producción de esto Eso es es. una foto bien iluminada, pero presupuesto prácticamente cero. Lo mismo con la siguiente, con la historia de los heterodoxos españoles de Marcelino Menéndez Pelayo. Al final son papeles, luces y sombra, no hay casi nada. O este libro sobre leyendas de la guitarra, en el que lo hicimos directamente con cuerdas de una guitarra, que es la propia cuerda y la sombra que proyecta. O sea, que son cosas sencillísimas. Un libro sobre reaprender a hablar castellano, pues le ponemos un chupete a Cervantes, ¿no? Como si no supiera hablar y bueno, tiene que empezar de cero. O este es un poquito más duro porque es como representar una enfermedad venérea en un miembro masculino, Sí, refiriéndonos sí. a la portada del Burlador de Sevilla, que no es más que Sí. una especie de Casanova bribón y mujeriego, ¿no? Sí, 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 sí. Sevillano. Al final, Lo que estamos viendo, en definitiva, puedes seguir, si quieres, pasando imágenes, pero digo, lo que estábamos viendo son metáforas visuales, ¿no? Yo creo que la retórica visual, sobre la que también se ha teorizado bastante, está muy presente en tu trabajo, ¿no? Cómo utilizas metáforas, comparaciones, símil, llevar todas estas figuras que se teorizaron en la literatura, fundamentalmente, llevarlo al campo de lo visual, ¿no? sí, sí, es buscar, sobre todo, es buscar anécdotas, convertir una anécdota de lo que estás contando en el máximo, ¿no? En maximizar la anécdota y llevarla a un total Sí. que sea algo que vibre, ¿no? Y algo que pueda llamar la atención. Manolo, por ejemplo, es un espadachín, es un sainete de Ramón de la Cruz, en el que es un as de la espada. Digo, pues ya está, el as de la espada es el número uno y es la Es, espada es- de... es absolutamente una metáfora visual, o sea, en el puro sentido del término metáfora, ¿no? Claro, o sea, tres sombreros de copa, pues aquí tenemos un juego de tres en raya, pero con tres. O sea, son cosas muy sencillas o menos sencillas. Por ejemplo, un titular de un libro que lleva unas letras invisibles enormes, porque la letra no existe. Lo que está existiendo es un hueco que dejan unas moscas posadas en un papel. Sin embargo, ese vacío te hace ver lo que no existe, que es moscas. Claro. Esto además tiene la dificultad añadida de tener que adiestrar a las moscas, ¿no? Para que Sí, te hagan caso y se pongan sí, sí, no sabes el carácter que tienen las tías. Sí, sí, sí. Eh, Esto, por ejemplo, es el lomo, que Sí. yo creo que lo hemos hablado una vez, que es la segunda portada de un libro, es el lomo, que es realmente el 99% del tiempo que pasa el libro en casa de alguien, solo ves eso.
que lo- Efectivamente, lo hemos comentado algunas veces que se va, el lomo de los libros se ve mucho más que la propia cubierta, a no ser que el libro he esté tenido colocado encima de una obsesión mesa. por hacer lomos que llamen la atención. En este caso, fíjate, ni aparecía el texto, o sea, simplemente Sí. eran moscas, ¿no? Con lo cual, imagínate que alguien pasa por esa librería, esa estantería y ve y dice, ¿qué esto qué es? O sea, llama la atención y Moscas. tiendes a cogerlo. Esto, por ejemplo, para que veáis la creatividad, cómo funciona en cualquier ámbito, ¿no? Actualidad Económica, una revista dedicada a la economía, y hablando de cómo se fraguó el Brexit, haciendo un juego con una de las solapas que solían venir en los cómics de Asterix y Obelix, la famosa aldea gala. Pues aquí convertir toda esa imagen que gente de mi generación, yo creo que ya menos, ha tenido siempre en la retina esa página de los cómics de Asterix, convertirla en una portada refiriéndose a una cosa que no tiene nada que ver, que es cómo se ha convertido en un reducto anti-Brexit, o sea, perdona, anti-europeísta Sí, y sí, sí, sí. anti-euro en la propia Europa. Sí, esta portada me permite mencionar otro de los elementos que me parecen importantes en el tema de la creatividad y que hay autores que han destacado también de una manera importante, como es el tema de la memoria, ¿no? Por ejemplo, García Delgado, autor español que tiene un libro reciente. Al final hablaré de dos o tres libros para terminar, concluir con un poco una bibliografía un poco también atípica. Pues García Delgado tiene una curiosa teoría en la que, interesante, que desde mi punto de vista, en la que habla de cómo los elementos en la memoria se recombinan de una manera casi inconsciente y que luego hay una parte consciente de nosotros que, digamos que juzgaría si esas recombinaciones que ha hecho en esta memoria son adecuadas o no, y de ahí surgiría algo nuevo, algo creativo, etcétera. Claro, esto requiere que primero tengamos las cosas en la memoria. O sea, si no tenemos las cosas previamente en la memoria, difícilmente voy a recombinar nada. O sea, estos son referentes tuyos, culturales, visuales, que tienes dentro de ti. Entonces, me gustaría saber qué opinas sobre el tema este de la memoria, ¿no? Si es importante tenerlo o no, si, Desde o luego, cómo lo ves. yo creo que ese repositorio global de ideas que yo digo que existen y que todos podríamos usarlo no es más que la memoria visual de nuestra vida. Es decir, claro, yo tengo una edad que probablemente mis referentes ya no son compatibles con las nuevas generaciones, porque probablemente no han leído los libros de Asterix o no los han visto digamos, con la pasión con la que veíamos en nuestra infancia, en nuestra juventud, Efectivamente. en la que no había móviles, no había internet, solo había dos canales de televisión, las películas, En blanco y negro al principio, ¿eh? sí, sí, además, y las películas de cine duraban a lo mejor un año en cartel. Sí. O sea, y costaba verlas aún así, ¿eh? O sea, acordaos Ujú. con El extraterrestre o con Gris o con esas grandes películas que, Sí, claro, sí, sí. eran eternas, ¿no? Ahora Ujú. mismo una película de cine que puede durar una semana, como mucho, dos. Sí, es Sí, un... lo digo porque hay cierta idea a pensar como que lo que aprendes de memoria, lo que haces de memoria, serían como cosas no creativas, ¿no? Y en el fondo es poco darle la vuelta al asunto y decir, bueno, no. Lo que hago de memoria, si lo que hago es repetir continuamente la misma cosa, evidentemente, pues sí. Pero si lo que estoy haciendo es cosas nuevas y para ello utilizo la memoria como una herramienta, yo creo que es donde sale. Es imposible que si uno no tiene todos estos referentes, si uno no tiene toda la cultura visual que tienes tú, que a veces te lo hemos comentado también, que hay que ver la cantidad de cosas que recuerdas visualmente, ¿no? Como una herramienta fundamental, yo creo, de Sí, la creatividad. la creatividad es más relacionar cosas que ya existen dentro de tu cabeza o fuera, relacionarla para convertir cosas nuevas. Mm. Por ejemplo, esta portada de McDonald's no aparece en ninguna hamburguesa, no aparece nada, digamos, que puedas comprarlo en un McDonald's, pero ahí ves de una forma clara con mostaza y con ketchup el logo de Coca-Cola y la ñ directamente te sitúa en una McDonald's española. Sí, O, por ejemplo, estás hablando de la economía de IKEA, de cómo surge, de cómo funciona, no sé qué, y lo puedes hacer como directamente los catálogos, o sea, perdón, las indicaciones, sí, lo manual de instrucciones, estos de las los muebles. instrucciones del propio IKEA. Es decir, Ujú. que siempre tienes recursos que el propio tema del que estás hablando te ayuda también a convertirte un poco en ese tema.
Por ejemplo, yendo a Metrópolis. Antes de esto, una breve nota. Nos estabas mostrando portadas de una revista económica y Sí. parece que en el mundo de la economía sería, o podríamos pensar que tal vez es algo reacio a que hagamos cosas un poquito más atrevidas, más, no sé si has tenido algún problema de este tipo, o No, si aquí también entra el elemento de sorpresa, porque digamos que como en la economía no se suele utilizar este tipo de recursos. sí, pero bueno, por ejemplo, podemos recordar las portadas míticas ya de hace como 8, 9, 7 años de Bloomberg Business Week, que Mm, son creo que algunas de las portadas digamos, más ingeniosas que se ha hecho nunca en la prensa. O, joder, podemos ver las portadas del The Economist, sí, sí. revista seria donde las haya, y hace unas portadas magníficas, O sea, algunas ingeniosas, ¿no? no has tenido problemas entonces, ¿no? Con los directores de. Pues, vamos a ver, problemas tienes siempre. Ya, ya, digo, pero el problema es en el que te dijeran, no, mira, en la economía tenemos que hacer cosas muy serias, no nos puedes No, poner una mancha de ketchup en la portada. al final el trabajo de un director de arte tiene mucho de confianza en la persona que te encarga el trabajo y la persona que, entre comillas, valida tu trabajo, ¿no? Porque el éxito de una publicación no es solo quien lo hace, sino quien deja hacer y quien lo publica. Es decir, o sea, tener la confianza de la persona que gasta su dinero como empresario en imprimir tus ideas, por muy locas que sean, tiene mucho mérito, No, porque no, las grandes ideas supuesto. de anuncios de publicidad dependen de la valentía de gente que pone el dinero para que tú lo puedas hacer. Claro. Entonces, es un conjunto todo, ¿no? No trabajas en equipo con esas personas porque no son creativas, no se dedican a esto, pero sin ellas no podrías hacer lo que estás haciendo. O sea, todo es muy simbiótico. Y desde luego necesitas la confianza ciega casi de que esta gente valore tu trabajo, que tenga ya, digamos, un background de conocimiento de que tus ideas han sido bastante buenas o relativamente buenas a lo largo del tiempo y se Claro. fían de lo que puedas hacer en el futuro con ellos, ¿no? Eso es muy Sí, sí, importante. sí. Es un problema de confianza, claro, evidentemente, ¿no? Hablando digamos, de referentes, Sí. una portada de la Guerra de las Galaxias necesitas saber, es decir, necesitabas estar en los 80 en los billares de tu barrio jugando a los marcianitos, a los Galaxias. Para mí es un referente, sí, ¿eh? Yo sí Sí, que. pero cualquier persona ahora de 20, 25, incluso 30 o 35 años no tienen estos referentes y No, dirán, no lo tengo, es ¿qué es verdad. eso? Bueno, pues esto es una maquinita de marcianos, para mí, de los que diría de toda la vida. Pero claro, esa toda la vida ha sido la mía. Y de hecho no ha sido toda la vida, ha sido a lo mejor un periodo de Sí. 5, 6, 7 u 8 años que nos parecía eternos, ¿no? Pero, Sí. o, por ejemplo, otra película de la Guerra de las Galaxias que se llamaba El ataque de los clones. ¿Quién ahora puede saber que había una oveja que se llamaba Dolly, que es esta precisamente, que sale muchas veces, que son clones y que tiene una relación por el nombre de la película, el hacer una portada con las caras de una oveja? Bueno, pues muy pocos, muy pocos. O, por ejemplo, siempre que veía las películas de Star Wars, que me encantaban, siempre pensaba por qué el halcón milenario se llamaba halcón. Y dije, intenté convencer a un dibujante de vamos a torturar las posturas y la posición de cámara de un halcón para que simule al halcón milenario de la Guerra de las Galaxias. Y aquí Me, tenemos. me- me acabas de descubrir ahora mismo a mí por qué se llamaba el halcón milenario, ¿eh? Y lo que vas a descubrir ahora es que lo que tiene entre las garras, que es un murciélago, no son Sí, más cierto. los cazas imperiales. ¿Eh? Entonces, esto al final hicimos la portada de la película de las galaxias como si fuera una batalla aérea clásica entre un halcón y unos murciélagos. Sí, absolutamente brillante, sí, es una maravilla. Entonces, claro, aquí tenemos esto. O, por ejemplo, mira, os voy a poner ahora una pequeña peliculita, a lo mejor os da un poco de asco. El sonido que vais a oír es real, el principio, que os va a sorprender. Me callo, vedlo y luego hablamos. Es 1 minuto y medio. Esto es un making of de una portada. Ese ruido real.
Bueno, pues como veis, es Es, buscar tres pies al gato, ¿no? Es decir, al sí, final, es una de las portadas míticas de Metrópoli, sí, muy pensar, celebrada, ¿cómo muy llegas a comentada. meter a una cucaracha con el casco de Darth Vader? Hablando de la mayor cucaracha de la galaxia, ¿no? Pero Pues unas bueno, cucarachas muy grandes, no sé dónde las buscaste, ¿no? bueno, Cucarachas especiales. estuvimos buscando en un criadero de insectos para dar de comer a la gente que tiene bichos raros en casa y serpientes Madre mía. y bueno, hicimos un casting de cucarachas porque lo fastidioso fue encontrar a la cucaracha que la quedara Sí, bien el... me pareció ver por ahí en el vídeo a uno de los ilustradores del mundo, ¿no? Con los guantes allí Sí, sí, colocando, bueno, ¿no? le tuvimos ahí de un poco de esclavo haciendo maravillas, porque el problema era conseguir cucaracha y que casco casaran. Porque el problema es que teníamos un casco de una medida que es de un juguete pequeñito de unos Playmobil, de Sí. los clics. Y entonces, bueno, teníamos que conseguir una cucaracha que encajara con esa medida, ¿no? Porque no queríamos usar Photoshop, queríamos que todo fuera bastante normal, como veis. Es que a algunos les quedan esta o muy grande o queda un poco ridícula. O sea, al final era difícil encontrarlo. Y bueno, pero al final, gracias a Dios, dimos con la cucaracha adecuada, al tamaño adecuado, y la verdad es que estaba, vamos, que ni pintado. O sea, como veis, queda fenomenal. El Sí, sí, título sí, luego sí. ayuda, o sea, que decir, siempre hay un apoyo redaccional. Bicho malo nunca muere, te quiero decir que encaja mucho todo, ¿no? Sí, no, es Al- soberbio. a lo que te refieres de saber mirar, por ejemplo. Este es un cuadro de la Galería de los Uffizi en Florencia. Es un cuadro de Frangélico, del coro celestial y tal. Y yo estaba buscando una portada para un tema sobre actividades culturales en verano. Y viendo este cuadro me pareció que si miras fijamente puedes encontrar muchos detalles que pueden funcionar, no para esa portada que estaba buscando, sino para muchas otras. Pero bueno, yo encontré que ese era el rincón de ese cuadro magnífico, de ese gran lienzo. Y esta fue la portada que dimos para los festivales culturales de verano. Es decir, muchas veces es simplemente mirar con detenimiento porque hay muchos rincones que entra dentro de lo que decías de los detalles que puede, que Sí, puede, que puede salvarte una sí, imagen. aquí es saber mirar, es la mirada, sí, fundamental. Y también, te digo, ha influido mucho que, por ejemplo, te voy a enseñar una portada de 2001. Ujú. Esta portada ahora mismo sería imposible de publicar. No sé si lo estáis leyendo, Sí, pero sí, no se lee perfectamente el texto, es un anuncio de estos de prostitución, ¿no? es institución, un anuncio de contactos como digamos, para promocionar una exposición de Goya en el Prado. Es decir, esto es absolutamente impensable ahora mismo. O sea, imaginaos la que se liaría. Ujú. Bueno, pues allí en aquella época no había redes sociales, no había no sé qué, y no es que hubiera más sentido del humor, porque yo creo que el humor sigue estando. La historia es que era posible expresarlo de una forma más libre que ahora. Sí, sobre este tema de la censura, la autocensura, hay incluso debates encontrados, ¿no? Porque hay quien podría pensar que la censura, por un lado, reprime la creatividad, pero por otro lado también están estas otras ideas que dicen que es precisamente cuando hay momentos de censura, cuando tiene que agudizarse el ingenio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para encontrar maneras de expresar, ¿no? Y donde la creatividad también se pone muchas veces a prueba, ¿no? Eso es. Por ejemplo, otro ejemplo, yo siempre mirando al caballero de la mano en el pecho, siempre dije, si alguna vez tengo la oportunidad de hacer una portada en Metrópolis sobre Star Trek, me encantaría que esta mano se abriera así. Y bueno, pues esa oportunidad llegó con una portada sobre Star Trek y aquí tenéis la portada. O sea, como veis, mirad la tipografía, mirad la cabecera, todo hace, digamos que va hacia una imagen retro, pero el Sí. personaje con las orejas, con los dedos, con el símbolo de la Enterprise en el pecho, bueno, nos ayuda. O esta portada que la ves y dices, bueno, pues una portada un poco anodina. Esta portada es una de las que más trabajo me ha llevado, porque tenía que localizar todos los cuadros que veis detrás de las ventanas, porque el tema es cómo eran los clásicos, digamos, las veladas estivales por la tarde-noche, ¿no? Esta portada también es una debilidad mía, ¿eh? Esta portada es maravillosa. Entonces, bueno, ya no solo, o sea, ya tenía una dificultad en encontrar las fachadas de los edificios para que encajaran entre sí, que son dos fotos unidas, y luego buscar digamos, las imágenes que iban dentro de las ventanas
y que encajaran, digamos, digamos la posición de los personajes un poco en función del punto de vista del espectador, ¿no? Sí, que Unos, son obras de arte clásicas y sí, sí, contemporáneas en alguna, Hopper. la vida que hay detrás de las ventanas, ¿no? Y Mm. entonces, bueno, es muy interesante saber que en función de la altura, pues están en una perspectiva o en otra. O sea, yo creo que cuidamos mucho todas esas cosas y esto nos Es, costó mucho tiempo hacer. sí, sí. Es una vez más cultura visual interrelacionando elementos que pueden parecer dispares, porque tenemos a Velázquez y tenemos a Hopper y están ahora funcionando juntos, comunicando en una misma portada, ¿no? Es volver a la idea, ¿no? Eso Es una es. portada fabulosa, fabulosa, fabulosa. Y esta portada que veis con los Angry Birds, la cabecera totalmente descompuesta, pues no era más que un remake de Los pájaros de Hitchcock. Y volvemos otra vez a los referentes, ¿no? Como un juego, un vídeo, vamos, un juego de ordenador convencional convertido en película te puede hacer llevar a una imagen clásica de una película clásica, mítica ya, que son Los pájaros de Hitchcock. Sí, un recurso clásico de trabajos creativos es el de aunar elementos que pueden parecer muy dispares entre sí. Ujú. Pues sí, sí, porque bueno, estás creando con diferentes objetos, estás creando uno nuevo. Y a veces necesitas una cosa moderna, una cosa antigua y te sale una cosa, pues a veces atemporal. Y Y que también, comunica a lo mejor algo distinto a lo que están comunicando de por sí cada uno de esos elementos por separado. exacto. También hay mucho de pérdida de complejos, ¿no? Eh, hay una película que ganó un Oscar, creo, a la mejor película, que fue Manchester by the Sea, que dicho así a una persona hispanoparlante le puede sonar pues no a chino, pero decir que es Manchester by the Sea. Pues Manchester by the Sea es una localidad, es una población americana. Y entonces, pues para hacer la portada de Metrópoli, directamente fuimos a Wikipedia y usamos la pantalla de Wikipedia para ilustrar. Es decir, vamos directamente al grano. ¿Qué es Manchester by Sí, the Sea? sí, más de un Oscar, ¿no? Yo creo que el hermano el actor también ganó, no recuerdo ahora el nombre. ¿No? Algo eh, así. sí, también, sí, sí, era una película, un drama soberbia, la verdad. Pero bueno, la historia es decir, oye, que han usado un pantallazo Sí, de Wikipedia para hacer una portada. ¿Están locos? Pues bueno, no pasa nada. Y desde luego esto primero crea sorpresa y luego dice, pues es verdad. Hay mucha gente que no sabía hasta leer esta portada que era Manchester by the Sea. La película propiamente dicha está contada en el luto negro debajo de la cabecera, directamente lo que hablamos. Es decir, siempre también tienes que dejar claro qué es lo que estás haciendo. Estos son bocetos preparatorios para la portada de Lo Imposible en la que la película pues salía, digamos, representaba lo que fue el tsunami en Indonesia, que arrasó toda la costa y fue sí. un drama, ¿no? Bueno, pues estos eran posibles bocetos que yo también pasé al fotógrafo para que fotográficamente pudiera plasmar lo que estábamos haciendo en el boceto. Obviamente le dimos la hoja ya impresa por un lado y por otro con los dos tonos para que la ola pareciera que arrasaba la propia portada, pero si os fijáis, es difícil hacer la foto y que todo entre en el mismo plano para la portada, con lo cual era complejo. Hasta que, bueno, pues dio con ello y, bueno, pues aquí tenéis la película de Bayona, que fue una maravilla, ¿no? Es una Sí, ola que arrasa la sí, sí, propia... el propio papel convertido Eso es, en una ola, sí, en un tsunami, ¿no? eso es. O, por ejemplo, un mapa cartográfico de unas islas para la película Isla de Perros de Wes Anderson, en el que directamente las islas son galletas para perro con forma de hueso. Y bueno, pues cuidamos mucho los detalles para que todo tiene que tener su nombre, pues como veis las islas tienen nombre, los espacios entre las islas, los canales, los estrechos, bueno, pues todo está hecho como con mucho cariño y todo pues intentamos cuidar, pues eso, todos los detalles. No, es mucho trabajo, ¿no? Uno piensa que a lo mejor esto de la creatividad llega con la inspiración. Precisamente habla Maslow, ¿no? Que es uno de los autores clásicos, desde la psicología, creo, a mediados del siglo XX, puede que un poco después. Habla de dos tipos de creatividad, ¿no? Habla de creatividad primaria y
y de creatividad secundaria, ¿no? La primaria sería, dice, pues esta que tenemos prácticamente todos cuando empezamos a ensoñar, a dar vueltas en la cabeza y tenemos una idea genial, ¿no? Pero que difícilmente llevamos luego eso a cabo, ¿no? Pensamos, "Ay, qué gran idea para una novela, ¿no? Pero luego escribir una novela es una labor de años o de meses, ardua, difícil, ¿no? Y las que sería esa creatividad secundaria, la que dice él, que es cuando ya se lleva a cabo, cuando ya se desarrolla y que requeriría pues mucho esfuerzo, dedicación, dominio técnico de donde la vayas a desarrollar. Y claro, esto estaría, ¿no? En estas portadas, ¿no? Todo este trabajo, todo este dominio técnico de fotógrafos, de ilustradores, de gente que escribe, por supuesto, del director de arte, ¿no? Sin duda, o sea, y la historia es no solo eso, sino que esto se hacía una vez cada semana. Sí, Es sí, sí, decir, sí. que es que portadas de estas, pues puedes llegar a entenderlas una vez al mes, o portada de un libro que no tiene periodicidad. Se Claro. hace punto, ¿no? Pero bueno, nosotros lo hacíamos todas las semanas. Que eso, bueno, pues era un valor añadido también del esfuerzo, ¿no? No, ahí tienes una fecha límite todas las semanas que se va aproximando el día, entiendo, Eso es. y me imagino que cuando no llegue en esa semana la idea o esa conexión de ideas de una manera tan fácil, me imagino que hay una presión, ¿no? Sí, Y un pero al estrés final, ahí. cuanto más presión, yo creo que al final mejor salen las cosas. Yo creo que las mejores portadas han hecho con poco tiempo, con pocos medios y además haciendo a la vez otras muchas cosas dentro del periódico, ¿no? Que, bueno, que era muy habitual. Aquí tenemos una portada para la película de Un día de lluvia en Nueva York de Woody Allen y lo hicimos como si fuera un trampantojo con un paraguas, un Ujú, paragüero, con todos los paraguas montando un poco como si fuera el edificio Chrysler de Manhattan. ujú. Eh, o esta es una portada hecha para la película El infierno, que salía Tom Hanks de protagonista. Este es el boceto preparatorio. Lo que queríamos era como los círculos de Dante hasta que llegas al infierno. Y este es un poco este es el making of de cómo se hizo esta portada, que parece que es sencillo, pero aquí Es que vienen al pelo las imágenes que nos enseñas, precisamente para ilustrar lo que yo comentaba de esta eh, creatividad secundaria, que es la de llevar luego a cabo las ideas y como esto lleva un trabajo, como lleva un... Claro, la Es, historia es es- que mucha gente piensa que toda esta no se puede montar para una simple portada de una revista. O sea, es que no es para hacer un anuncio, no es para hacer no sé qué. Es decir, es una cosa de una portada de una semana que, bueno, que puede caer directamente en el olvido, ¿no? Bueno, pues como veis, aquí nos lo tomamos muy en serio Y allí tuvisteis que encender un papel, ¿no? En el fondo para que se viera la llama. y hay un para luego a la hora de hacer la foto que se viera la iluminación de verdad y el efecto Hubo que de romper todos estos papeles. Conociéndote, sé que la rotura de los papeles debía ser exacta en estas formas. por supuesto, por supuesto. Me Aquí las imagino que un posibilidades trabajo muy arduo, pero que es que, claro, la excelencia al final requiere, sí. requiere la idea y la realización. Bueno, aquí entramos en uno de los clásicos también de mi trabajo que ha sido jugar con lo de los huevos fritos, ¿no? Que me parece que al final es una forma culinaria básica de que te da casi la naturaleza, que es abrir un huevo, dejarlo caer, que se caliente un poquito y es que te hace un icono magnífico. Y hemos usado los huevos para todo. En este caso, pues eran hasta para convertirlos en paracaidistas, ¿no? Con sus huevos. Mira, hicimos también una pequeña animación para redes sociales. Los hemos usado como bandera para el hombre en la luna. Los Sé, hemos usado. sé que hay todo un subgénero de huevo Sí, frito sí, dentro sí. de Metrópoli. Sí, En sí. sí mismo es un Sí, tema, no, ¿no? nos daría para hacer un monográfico sobre el tema de huevos fritos en Metrópoli y cómo una misma idea se puede recombinar, se puede Sí, aprovechar de sí. tantas maneras distintas. Es un ejemplo clarísimo de creatividad llevada al extremo, ¿no? De coger un mismo elemento y recombinarlo continuamente, ¿no? Sí, y tiene muchas más posibilidades de las que estamos viendo. Y bueno, y seguro que antes o después esas posibilidades. No, en tu cabeza seguro que hay muchas más posibilidades. Yo desde la mía diría, yo ya no sé qué más contar con un huevo frito. Bueno, hasta el champú de huevo, o sea que lo Sí, sí, sí. tenemos, lo tenemos todo.
Mirad, por ejemplo, cómo trabajamos un jeroglífico clásico de Egipto y lo convertimos en un set de rodaje de la película Ágora. Sale ahí el propio Amenábar como protagonista con una cámara y cómo se estaban haciendo todos los fotogramas Sí, detrás. sí, sí, sí. Jugar todo el rato también con imágenes que hacen referencia a cosas que no existen, ¿no? Que al final alguien puede ver lo que no hay, pero todos sabemos lo que representa, ¿no? Ujú. Un aprendiz de gigoló con la L de prácticas o hacer portadas de bajísimo coste en el que directamente lo estamos haciendo con emojis de WhatsApp. Las tres gotitas famosas que Sí. tenemos y que siempre las hemos usado en aquel momento. O en la película Super Size Me, directamente convertir nuestra portada en un menú de hamburguesas de una cadena de comida rápida. Aquí sin ningún problema a que, digamos, tu trabajo pueda ser considerado poco elegante, digamos, no tener miedo a hacer No, cualquier tipo no, porque de... que al final el fin, en este caso, justifica los medios. Es decir, lo que queremos. Es la comunicación, me entiendo, por encima de consideraciones, a lo mejor decir, no, no, no voy a hacer algo feísta, pero de una manera aposta, porque yo quiero que todo mi trabajo lleve un marchamo, a lo mejor de que tenga una pinta de elegante, de bonito, ¿no? No, es que yo creo que el fin es la comunicación y la identificación inmediata de lo que estás haciendo de lo que hablas, ¿no? Sí, En este caso es una película sobre alguien que come todo el rato durante no sé cuánto tiempo comida, hamburguesas y sí, comida, sí. comida de una hamburguesería, pues nuestra portada tiene que parecerlo. O Sí, sí, sea, es totalmente parece un cartel de estos de menú de igual sí. Metrópolis, sí, sí, sí. Pero, De menú de claro, hamburguesería, sí. el efecto belleza en algunas ocasiones lo puedes mantener, pero a la larga yo creo que se cae por su propio peso. Lo que tienes que hacer es algo lo suficientemente ecléctico para que se ajuste a cada uno de los temas de los que estás intentando comunicar. Por ejemplo, un Sí, tema sobre Steve es, Tartar, es- que no deja de ser trozos de carne cruda. Nosotros hicimos una portada con trozos de carne cruda. Eh, o un tema sobre una película sobre la locura, hacerlo como si fuera un test de Rorschach. Tanto la cabecera como el resto de los sí, elementos. hay una libertad creativa absoluta, No, en es todas que estas portadas. la historia es quién dice que no se puede hacer algo. Probablemente, evidentemente, la persona que puede decir El director, ¿no? Que había es el entonces en el director periódico. o el editor, ¿no? Sí, sí, claro. Pero si están viendo que lo que se está haciendo funciona, que queda bien, que es reconocible y que hasta cierto punto es aplaudido por tu público, ¿por qué vas a dejar de hacerlo? Aquí, por Sí, ejemplo, esta estamos viendo un tema delicado aquí que a veces ya se ha comentado en muchas ocasiones, que es el tema de coger la cabecera y empezar a modificarla, ¿no? La sí, cabecera sí. está considerada en muchas ocasiones como la seña de identidad, es la marca de tu periódico y digamos que tiene que se ha teorizado sobre su necesaria continuidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? La cabecera tiene que ser siempre igual porque es lo que nos marca. Y sin embargo, en tus manos la cabecera es un elemento narrativo más, significativo más, con el que juegas. Es decir, es perderle, por un lado, perderle el miedo y por otro lado, hasta cierto punto, perderle el respeto. Pero desde el máximo respeto. Es decir, tú Sí, conviertes tu claro. cabecera en parte del tema. O sea, es decir, yo creo que lo que estás haciendo es un homenaje permanente a la propia cabecera, porque tu cabecera se está convirtiendo en la mayor parte de las portadas en la protagonista de la portada. ¿No? Y es que al final la seña de identidad es que tu cabecera es dinámica, es cambiante, cada semana es distinta. Digamos que Eso, esa sería tu seña de identidad de la cabecera de Metrópoli, ¿no? exacto. Mirad, por ejemplo, esta portada es del 1997. Se dice pronto. El texto, todo el texto que aparece en la parte de arriba, encima de Hércules, es todo el pressbook que pasó Disney para prensa, para el este. Está metido íntegro. Entonces, bueno, pues tenemos que comprimirlo, no sé qué, porque Hércules es tan fuerte que como una persiana lo sube y lo deja todo encajonado arriba. O sea, nos trabajamos mucho. Por ejemplo, esta es para la portada de Ghost in the Shell. Entonces, bueno, pues al final una muñeca la tenemos que cortar, la tenemos que manipular, tenemos que introducir toda esta serie de cables y mecanismos para que dé la sensación. Es decir, aquí no hay Photoshop, todo esto es Ahí de sí, verdad. es lo que te iba a comentar ahora. Hay como poco, digamos,
manipulación digital y en muchos de tus trabajos lo que hay son trabajos manuales, por decirlo de alguna manera, o sea, hay trabajos directamente creando objetos para Es luego que, ser fotografiados, ¿no? es que es muy difícil imitar con Photoshop lo que es la realidad pura y dura, sobre todo por el rollo de luces y sombras, que es que te da un resultado totalmente diferente. Mirad aquí, esto es una de las portadas, de las muchas portadas que hicimos sobre las muchas películas de Harry Potter y que llega un momento en que ya no sabemos qué hacer, porque hemos hecho de todo. Hemos metido a Voldemort, hemos metido a Harry, hemos metido a Hermione, hemos metido al otro, hemos metido la escoba. Joder, pues llega un momento pues, que ya no sabes qué hacer. Pues digo, pues vamos a jugar con el rollo de las gafas, ¿no? Del rollo óptico, ¿no? Y al final es un cartel típico de óptica, Sí, pero sí, que sí, sí. incluye todo el texto que tiene que contar sobre la película. O de construir una hamburguesa cuando hablas de las hamburguesas, o reírte de ti mismo, porque muchas veces casi nadie escribía bien Metrópoli, y lo habitual era que incluso siempre pusieran Metrópolis con S. Esto es una Yo película. alguna vez me equivoco incluso al decirlo y digo Sí, también del sí, no, Metrópolis, ¿eh? O sea que, sí, 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 no, y es entonces muy mea culpa, sí, habitual. pero es cierto, sí. Es muy habitual. Entonces lo que queríamos era directamente reírnos de nosotros mismos, porque es una película precisamente que se llamaba Una cuestión de tiempo, en la que los personajes se meten en un armario o así y salen en diferente escala temporal. Entonces, bueno, pues nosotros un poco también con lo mismo, ¿no? Esto es Eso es. boceto preparatorio también para una La portada. metacabecera, hablábamos antes de la cabecera y ya ha sido la cabecera al máximo en esta otra anterior de las distintas versiones de Sí, Metrópolis. sí, por eso. A veces era o nunca no sé, o calvos o tres pelucas, ¿no? Pues eso lo decir. Sí, 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 sí. Esto es un boceto preparatorio para una portada sobre playas nudistas. Y obviamente Metrópoli es una revista para toda la familia. O sea, es una revista que lo normal es que no salga un cuerpo desnudo. Desnudo, sí. Entonces, bueno, pues Vuelvo a incidir para los que nos estén viendo en el trabajo del director de arte con estos bocetos en los que están las instrucciones. Este es el trabajo de la dirección de arte, ¿no? Y esto no suele verse habitualmente, siempre solemos ver el resultado final. Entonces me parece de mucha importancia, ¿no? Que podamos ver este trabajo de dirección de arte de una manera tan explícita. mira, por ejemplo, todo esto que está contado sobre el papel, luego esto había que llevarlo a la práctica. Claro, la redacción del Mundo no está en la playa, no está en una zona de costa. Está, pues, donde está, que está en Madrid, en un edificio moderno. Entonces, todo esto lo teníamos que fabricar con arena que cogíamos de algún sitio, con un cubo de agua, y veis que no era tan fácil hacer la forma que lo habíamos dibujado en el papel, ¿no? Estas son todo prueba y error, a ver cómo podemos hacerlo para que parezca lo que queríamos que pareciera. ¿Ves? Y aquí ya lo conseguimos, aquí ya tenemos la portada definitiva, ¿no? Que pareciera lo Me más imagino que posible. tuvisteis que hacer algunos moldes, ¿no? Para las letras de Metrópoli o... Sí, sí, hicimos unos moldes y bueno, y luego al final incorporamos la huella de pie descalzo, que también lo metimos en el último momento. Los pechos era muy complicado hacerlo porque no sé qué, parecían conos, no parecían pechos. Al Sí, final con esto lo hicimos con un pequeño globo en el que pegamos la arena para que pareciera, o sea, por eso te digo que la técnica luego es complicado. es todo muy complicado y esto es pura creatividad, como, como pueden estar viendo O por ejemplo, quienes nos siguen. sobre la película de Jackie Mm. Kennedy, en la que directamente íbamos con el traje tweed típico de ella, sin aparecer, sin que apareciera la cara ni nada, pero realmente esta persona sin salir es ella. Y luego además lo que Eh, hacemos es meter la cara. Es otra metáfora visual de la parte por el todo, ¿no? Como una parte te lleva al todo de una persona. Es la típica imagen de lo que es retórica visual. Exacto. Un tema sobre un banquete japonés, pues lo que quería realmente era hacer la bandera japonesa con sushi. Aquí tenéis todo sushi y la bandera, Sí. pero no terminaba de entenderse, entonces fui a la otra bandera, a la de la Armada, al Sol Naciente, y todo con palillos se entendía mejor, ¿no? El tema japonés, ¿no? Y es visualmente muy poderosa, además. Sí, sin duda. Esta es una que hicimos con un tema de una película sobre terapias sexuales, ¿no? Que se llamaba Identidad Borrada, ¿no? Pues un poco la sexualidad de una persona que, bueno, pues con cambio de sexo y cosas de estas. Entonces, había dos modelos, que era cómo podíamos hacer que la zona de los genitales desapareciera, o bien como en esta que estáis viendo, en la que es Ujú. cortado otra vez a mano, o borrado directamente, ¿no? Yo creo que la que salió fue esta, pero la verdad es que ya no me acuerdo.
Yo si tuviera que elegir, preferiría la primera, sí. Sí. O las veces que nos hemos cambiado de piel, ¿no? Digamos, nos hemos mutado y nos hemos convertido en otra cosa. En este caso, imitamos lo que en aquella época aparecía en las letras, en las latas de Coca-Cola, Ujú. pues toda la información, todos digamos, los hechos nutricionales Sí, que ya sí, sí, todo sí. esto. Pero todo esto era para hacer una película para buscar la película del Che, que bueno, lo que queríamos era que al final el Che se había convertido en una marca comercial en el capitalismo, prácticamente dicho, que era justo lo que digamos, intentaba evitar. El Che se ha convertido en una marca comercial más, casi tan Y famosa. aquí el referente visual sí que es universal y ahora mismo temporal, ¿no? La Coca-Cola la siguen entendiendo todo el mundo. No Exacto. sé si iban a conocer al personaje del Che, esa es otra Bueno, historia, por si acaso, lo metimos pero ahí son iconos, ambos son iconos sin duda. visuales universales y Claro, aquí están unidos de una manera pues también muy inteligente. sí. Y ahora, una de las portadas, yo creo que de las que más orgulloso estoy, es una portada que hicimos para la película Múnich. Ujú. Atentados terroristas en los Juegos Olímpicos de Múnich 72. Hicimos una portada muy sencilla, pero muy compleja, con los aros olímpicos que eran realmente la estrella de David Sí, sí, y sí. un disparo, ¿no? O sea, esto creo que resumía mucho, una sola imagen resumía todo. Juegos Olímpicos, terrorismo. Es otra vez lo de combinar imágenes y conseguir, trayendo elementos distintos, un mensaje unívoco, directo. Ujú, La materialización de lo de las ideas que estamos tratando en relación a la creatividad, ¿no? Has cogido elementos distintos, cómo los referentes, se pueden combinar y cómo utilizamos una metáfora visual también. eh, es, eh, es un ejemplo fabuloso, ¿no? Para lo que estamos tratando de hablar del concepto de creatividad. aquí tienes los bocetos preparatorios para la película The Old Men and the Gun, ¿no? El anciano y las armas. Bueno, pues directamente hacer una garrota arma, ¿no? Una garrota revólver. Y bueno, pues al final esto supone primero haces el boceto y luego buscas la garrota. Y esto es fotografía. Una garrota de verdad, comprada en el Corte Inglés, para más señas, ¿no? El gatillo está metido en Photoshop, las cosas como son. Esto es otro boceto preparatorio para la película The Green Book, que ganó también el Oscar a la mejor de la Sí, película. Es un chofer blanco para un pianista de éxito negro que hacen una gira por el Estados Unidos, el sur de Estados Unidos, sí, en sí, una sí. época racista, ¿no? Ujú. Pues quería jugar con la idea del piano, letras blancas, letras negras, o sea, perdona, teclas blancas, teclas Sí. negras, un clásico, y quería introducir de alguna forma también el rollo del conductor, ¿no? Esto es uno de los bocetos primeros, esto es otro de los bocetos que hicimos, en el que los dedos, cada uno tiene su tamaño y, digamos, su altura, pero al final iba a quedar mejor directamente hacerlo todas igual. Con esta portada tuve un follón muy grande porque de pronto me llegó un correo electrónico de un fotógrafo vasco diciendo que le había plagiado la portada. Sí, sí, recuerdo aquella historia, sí. Y bueno, Lo pues comentamos. fue bastante desagradable. Obviamente no sabía ni que existía esa portada y no sé qué, pero luego estuve buscando portadas parecidas y es que no había una, había decenas. Es decir, que no era, luego me di cuenta que no era demasiado original, pero Eso es un tema que introduces ahora también interesante, ¿no? Como a veces el tema del posible plagio dentro de la creatividad, cómo distintas personas llegan a soluciones parecidas por vías muy distintas, ¿no? sí, Sucedía también con el diseñador Javier Herrera y un caso que ha tenido también, que tuvo también recientemente con un problema serio además, y sí, cómo el propio Javier Herrera, ¿no? Contaba su proceso de creación y cómo había llegado a una situación también similar a la de un autor de otro país, además, ¿no? sí, sí, sí. Es decir, Que ahora además con Internet todo esto empieza como a correr mucho, a exagerarse a veces, es un tema es que complejo. estas cosas pasan, es decir, Sí, que no quiero decir que alguien no haya copiado de una forma deliberada, pero sí, sí, es que a veces ocurre que no, que es que sí, las sí, sí, es cierto. soluciones, hay gente que llega a la misma solución en momentos diferentes, y bueno, Ujú. pues es así.
Mira, hablando de nuevas narrativas, hablando de la creatividad, con motivo de la portada de la película, sobre la película El Autor, eh, mm, una película de Manuel Martín Cuenca, cuenta la historia de un escritor que tiene una crisis de creación y lo que hace es manipular su propio vecindario para generar una historia y para poder plasmarla en un guión, no sé si era teatral o cinematográfico. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hemos hecho en esta portada es hacer un relato autoconclusivo en el que los personajes que aparecen en la portada, que son todos vecinos, interactúan o piensan qué piensan unos de otros. Entonces se lo encargamos a Julio Rey, el de Gallego y Rey, y nos hizo este pequeño relato por piezas en el que, bueno, pues cada piso está contando una historia y está contando, digamos, la relación de unos vecinos con otros. Es decir, esto no lo habíamos hecho nunca. Al final es hacer una portada en la que Sí, está sí. contando en sí mismo una historia, ¿no? Esto me pareció muy interesante. Sí, Y sí, luego, sí, sí. y luego a la vez, pues estamos metiendo en la propia fachada la cabecera de Metrópoli, como lo veis ahí metido en la lesa, y el titular también en la fachada, todo con tiza blanca. Es decir, jugando con las tizas nos da mucho juego, por ejemplo, para Sí. la película esta de Jojo, del Mm. nazismo, los Con Jojo juegos. Rabbit, este, sí. Bueno, pues convertir la cruz gamada en una especie de rayuela terrible, ¿no? Pero bueno, pero al Sí. final es eso, es jugar con el nazismo y niños, ¿no? Y también queríamos dar movimiento a la portada, que es una cosa que es muy difícil hacerlo, una portada en dos dimensiones y convertirla en algo que tenga movimiento. Entonces, boom, pues esto directamente lo podemos hacer. Estamos hablando de 1998, ¿no? Hacer esta portada. Sí, 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 sí. Esta, por ejemplo, es un boceto de cuando comenzó la pandemia, en la que ya se Sí, recomendaba lo recuerdo. no salir de casa, ¿vale? Entonces era como yo me quedo en casa, ¿os acordáis? Bueno, Y entiendo que sería una de las últimas también portadas sí, de sí, Metrópoli, ¿no? esta ya fue yo creo que faltaban tres más para cerrar. Al Sí. final, Metrópoli es una revista hecha para ocio fuera de casa Sí, para y, salir el fin de semana en Madrid. y en ese caso no se podía salir, con lo cual Claro. Metrópoli duró 2, 3 semanas en las que acabó pues hablando de gastronomía, hablando de vídeo, hablando de series, hablando de videojuegos, pero Claro. no era su core. Entonces, bueno, boceto sobre lo que debería ser la portada y llamada urgente y surrealista al ilustrador diciendo que me tienes que hacer un punto de cruz. Y Gabriel Sanz lo hizo y se fue a comprar material para hacer punto de cruz. Aquí tenéis el proceso de elaboración de cómo lo hizo y lo hizo. Es decir, que tampoco hay Photoshop. Aquí tenéis. Al final introdujimos sí Photoshop en el marco. Ahí tenéis un marco. Al final cogió una técnica, Gabriel Sanz, Sí, sí, sí. con el punto de cruz. Esto mi madre os lo hubiera hecho Sí. Bueno, en y aquí cero tenemos el coma. resultado final, ¿no? O sea, era muy Sí, interesante también que la pared tuviera gotelé, es decir, para que fuera más reconocible, para que fuera claro. más casa de abuela, ¿no? Casa Sí, de ¿no? tía. Ujú. Y esta, la de al lado, hablando de creatividad, una de las más complejas que he tenido que hacer era la película de Master, que va un poco va sobre el génesis de la cienciología, que bueno, es una pseudo religión que junta un poco de todo, junta del judaísmo, del cristianismo, del islamismo. Y bueno, pues dándole vueltas a todas las cosas que podíamos hacer, dije, bueno, pues oye, ¿y si no hacemos otra vez un tres en raya jugando con los tres símbolos, pero cómo los justifico, cómo los meto? Pues al final, torturando también las letras, pueden significar lo que tú quieras, un poco como lo que hacíamos con lo de ABC. Sí, Si sí. la E la conviertes en una media luna, la A la conviertes en una estrella de David y la T la conviertes en una cruz, al final tienes los símbolos que estás buscando y te sale un tres en raya. Sí, 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 sí. O sea, esta portada fue muy compleja de hacer y de solucionar. Luego hay veces que, digamos, la idea y la Yo creo que ejecución. sería más compleja de pensar, tal vez, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, Que en la realización práctica, ¿no? Esta, ¿no? esta es la típica portada que la haces garabateando, o sea, Sí. buscando soluciones ya desesperadas, diciendo no me sale nada, voy a probar. Y de pronto dice, anda, anda, pues oye, qué casualidad, qué bien, pues mira, la E, la A y la T me concuerdan porque no solo es llegar a que quieres hacer un tres en raya con los tres símbolos, sino que además te cuadra con el título de la portada, o sea, todo es casualidad, ¿eh?
Aquí tenéis un buen ejemplo. ¿Es un creador o es un descubridor la persona creativa? Yo creo que son las dos cosas, pero sobre todo lo que hay es tesón. Es decir, si tú quieres buscar algo, lo terminas encontrando, pero lo tienes que querer buscar y sigues, pero claro, no lo encuentras a la primera. Claro, pero Y hablas de encontrar, hablas de buscar, no de crear. no, claro, si es que yo creo que la creación ya existe, yo es que creo que todo está creado. Y simplemente es saber de dónde lo puedes poner para otro contenido, ¿no? Porque al final lo que vale casi para una cosa, tiempo después y en circunstancias diferentes puede valer para otra. Ujú. La historia es eso, relacionar. Entiendo que vamos a ver también páginas de periódico. Sí, mira, si quieres paso un poco más rápido esto, porque al Sí, final... pasar un poco más rápido porque en lo relativo a... Mientras vamos viendo esto, en lo relativo a las portadas de Metrópoli o a las portadas que has hecho para revistas o libros, eh, estamos en un nivel de excelencia, en un nivel que no me canso nunca de repetirlo, pero que sí podemos encontrar en otros autores, en otros creadores de revistas de calidad a lo largo del mundo, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que lo que hiciste en la etapa final del Diario El Mundo, en las páginas de periódico, no lo encuentras tan fácilmente en páginas de periódicos de ningún sitio. Y por ahí encuentro un interés añadido, ¿no? Al hecho de verlo en un soporte, ya te digo, que no suele ser lo habitual, ¿no? Yo creo que ya te digo, todas las páginas de los suplementos de papel, estos en los que estuviste trabajando en la última etapa del periódico, Ujú, ha sido llevar todo este lenguaje tuyo, gráfico, visual, a la información diaria, y ahí ya no hablamos de semanal, como nos estaba diciendo con Metrópoli, sino a la de información diaria del día a día de un periódico, ¿no? En páginas en las que generalmente, ya te digo, no hemos visto nunca este tipo de cosas. No es muy frecuente que veamos que en un periódico rompa la estructura de rejillas de sus columnados, como sí que se ha hecho en tus páginas, o que tenga ese tratamiento de la tipografía, de la imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ha llevado, por ejemplo, a que se premiara al diario El Mundo en una de las últimas ediciones como el periódico mejor diseñado de España y de Portugal, premio que debería haber recibido el periódico durante varios años más. Y que, bueno, pues por las razones que fuera, porque era evidente que el periódico estaba siendo distinto a todo lo que se hacía y estaba siendo mucho más creativo, mucho más atrevido, posiblemente por una serie de circunstancias históricas, podemos llamar, ¿no? De que el periódico se dio en ese momento la posibilidad de hacerlo, ¿no? Que tal vez no hubiera podido hacerse antes, ¿no? Y entonces, sí veo aquí que sigues mostrándonos eh, sí, todas procesos. estas formas tradicionales, ¿no? De trabajo manual y de hacer las Sí. portadas, ¿no? Vamos a ver, lo que hicimos con la fase del periódico es llevar toda la experiencia de muchos años haciendo portadas muy complejas para Metrópoli. Es decir, ¿por qué no podemos hacer esto todos los días? Es decir, es una locura tal cual, diciendo, Es una locura, sí. si esto ya era difícil de hacer cada semana, ¿por qué no lo hacemos todos los días? Es decir, pues bueno, pues al final es sobre todo la confianza de en aquel momento cuando se hizo el rediseño del periódico que podíamos hacerlo, la dirección quería que lo hiciéramos y el equipo de diseño pudo hacerlo y se hizo. Y ahora mismo en abstracto diría que es prácticamente imposible. Pues probablemente es imposible, pero lo hicimos. Bueno, y creo que tú estuviste por ahí cerca Sí, para... sí, estaba y yo posiblemente hubiera pensado antes de que lo hicieras que no sé, que era imposible. Yo hubiera Bueno, pensado, al final, si se quiere, se puede, ¿no? Es como... sí, no, no, pero tengo que confesar que me convenciste con la práctica, viéndolo, ¿no? Porque sí, incluso yo podría pensar en un principio, yo esto no lo veo para un periódico, ¿entiendes? O sea, tener una concepción más clásica de lo que era un periódico, ¿no? Y sin embargo, habiéndolo puesto tú en la práctica, decir, bueno, pues sí, sí le veo un sentido y además le veo un sentido en un momento, por eso decía que tal vez el momento histórico era importante, sí, pero en sentido en un momento en el que el periódico a lo mejor tiene que reformularse, en el que estamos viendo que los periódicos a lo mejor dejan de tener sentido tal y como son clásicamente. Internet está sacando las noticias al momento, ujú, todas ellas, ¿no? Y a lo mejor el periódico tiene que contar las cosas de una manera distinta, ¿no? O sea, yo estoy sí, convencido de que los periódicos pueden sobrevivir, pero tienen que sobrevivir posiblemente buscando la excelencia, tanto en los contenidos como en el diseño.
buscando la diferenciación con Internet. Es decir, no podemos competir con las webs de nuestros propios medios. Nosotros somos un canal informativo ahora diferente, tiene que ser un canal más reposado, más interpretativo, más opinativo y sobre todo desde el punto de vista de la edición gráfica tiene que ser perfecto y sorprendente. Entonces, bueno, cuando hicimos el rediseño del periódico, estábamos empezando ya en la fase final, que ya está, que es donde ya estamos ahora, pero estábamos empezando en aquella época. Ujú. Todavía había suficientes medios de papel y de personal para poder hacer estas cosas. Ahora yo creo que ya casi es imposible. Y entonces podíamos abrir una vía nueva de una edición ultra cuidada e imaginativa y sorprendente en muchos detalles. Por ejemplo, esta es una de las portadas que hicimos para el suplemento M2 sobre Tesla. Entonces, bueno, pues incorporábamos ya detalles eléctricos, por ejemplo, en la entradilla o en el desarrollo de la doble posterior. Es decir, meter pequeños detalles que no suponían grandes problemas técnicos, pero que realmente se notaba que estábamos haciendo algo diferente y que estábamos Y, cuidando la y edición. yo quiero hacer notar, una vez más, que estos son páginas ahora de periódico, no son Sí, páginas de sí, sí, revista, ¿no? páginas de Claro, periódico. eso es lo que me parece a mí realmente notorio y diferente y que no encuentro en ningún otro periódico, no de España, sino del mundo. O sea, sobre todo hecho día a día, no en un reportaje especial, que eso sí se ha hecho otras veces, en Sí, el pero día a día. Mario, no solo he hecho día a día, he hecho día a día con gente inexperta en hacer este tipo de cosas. Sí, cierto, cierto. Es decir, porque yo era director de arte, pero yo no era el manufacturador final de muchas de estas páginas. Dirigía a un equipo de personas, diseñadores, maquetadores, pero que no habían hecho diseño editorial de una forma avanzada nunca. Entonces, bueno, pues ellos fue una cosa que costó al principio, a algunos les costó más que a otros, pero pudimos hacerlo como equipo, no como persona, ¿vale? En este caso, por ejemplo, hablábamos de los agujeros negros. Bueno, pues la continuación de la doble lo hacíamos también así, era sorprendente. O hablando de los eclipses, hacíamos la portada con un eclipse, buscando la vida en el espacio. Esta portada, por ejemplo, es interesante porque hablábamos sobre la materia oscura, ¿no? Y entonces el propio enunciado del reportaje decía que el 95% del universo sigue siendo un enigma total. Vale, pues esta portada lo que tenía es el 95% de la portada en negro y el resto era el titular y la cabecera. Es decir, en sí mismo es una imagen y es una infografía. Esto ya era ilustrativo, pero bueno, pero que marca un poco cómo se podía llegar con el diseño a contar algo más. Esta portada complejísima porque iban en plan en busca de la supersimetría. Entonces, bueno, la parte izquierda es el título y la entradilla y la parte de la derecha es una locura para jugar con la simetría invertida, etcétera. Es decir, pero en sí mismo el propio tema se convierte en la ilustración del tema. Sí, 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 sí. Hablando de la soledad, una versión. Hablando de la soledad, otra versión. Hablando de, digamos, los mentirosos, los pinochos. Esa utilización del espacio en blanco tan atrevida, Sí. yo que he trabajado casi 30 años en periódicos, te digo que hubiera sido imposible hace tiempo porque se hubiera considerado directamente un derroche de papel en un Sí, periódico. pero quien lo consideraba no era, vamos a ver, el derroche existe porque una cosa que no, vamos a ver, el papel está para imprimir negro sobre blanco. En el momento que no lo haces, digamos que va un poco en contra de la filosofía y de la naturaleza del propio producto. Pero el final el que lo niega es el director, el editor o el responsable del producto en última No, instancia. pero sobre todo porque en el momento en el que ha cambiado la filosofía de los periódicos, porque antes de Internet los periódicos tenían que dar todas las noticias posibles que cupiesen. Era Ujú. como lo del tiempo en las noticias que te dicen siempre, no nos queda el tiempo en la radio o en la televisión, ¿no? Pues aquí era el espacio. O sea, era imposible que dejaras un trozo en blanco porque vamos a ver, aquí tenemos que dar muchas noticias, estamos dejando noticias fuera y no podemos utilizar el blanco de una manera tan creativa. Pero es verdad que aquí cambia el sentido de cómo tenemos que hacer un periódico. A lo mejor no hay que dar todos los temas, sino que hay que dar uno muy bien desarrollado. Y De todas entonces ya formas, sí puedes utilizar el blanco así, ¿no? lo que estamos viendo es la parte de atrás del periódico, no es la parte Sí, de noticia dura. Es decir, sí. esta era como la segunda parte, la segunda velocidad, una parte más arrevistada, más entretenida, más de entretenimiento que de información. Entonces, bueno, pues era el sitio donde podíamos hacer esto. No me imagino hacer esto en la sección de economía diaria o de nacional. Es decir, teníamos recursos
diferentes que los podíamos usar en el sitio adecuado para hacerlo, ¿no? Nosotros jugábamos mucho grandes ilustraciones, como veis, Sí. de todo tipo, o sea, Sí, vamos. Paco Roca aquí, ¿no? Sí, El autor de cómic, o Ricardo Martínez, el anterior, ¿no? exacto. Aquí, bueno, pues jugando con la lluvia de hombres en el cambio climático, ¿no? Especiales dedicados al muro, pues bueno, pues directamente trabajando como si fuera un muro y jugando pues eso, pues con los elementos del muro, los alambres de espino, las señales en alemán. Es decir, que nos daba toda esta parte de atrás y los especiales nos daban mucho juego para poder hacer cosas diferentes. Fijaos en la cabecera de la Sí, Luna, el 50 aniversario, incluso la cabecera que está encima de la cabecera, el mundo que sale ahí con el mundo tapado medio en eclipse. sí, O este, sí, por sí. ejemplo, si veis la parte de arriba, que hicimos un poco todos los elementos desde la luna nueva hasta la luna menguante, jugando con nuestro propio logotipo. Es decir, estas partes te dan muchísimo juego para todo. O sea, es información de otro tipo, es una información que es mucho más relajada. Estamos hablando de jazz. Yo voy a insistir, me parece uno de los más interesantes intentos. Además, tú sabes que está en mi tesis doctoral todo esto como una conclusión de las importantes, uno de los más interesantes intentos por hacer, intentar crear un periódico nuevo, distinto, que pueda convivir con Internet, ¿no? Ujú, Y que, bueno, pues no sabemos si va a tener continuidad o no. Posiblemente en el mundo parece que opten por otro camino. Bueno, no lo sé, ¿no? Pero desde luego es uno de los intentos más interesantes, más atrevidos, más creativos. Estamos hablando hoy de creatividad que se han hecho en el mundo de la prensa impresa, sin lugar a dudas. O sea, sin lugar a dudas, prensa impresa mundial, ¿no? Porque es lo que me dedico a estudiar, ¿no? bueno, era lo que queríamos hacer. O sea, al final es. Y lo que pudisteis hacer. Yo digo que hubo un momento histórico propicio para poder Sí, hacerlo. sí, sí, pero el momento histórico propicio lo otorga no el que lo hace, sino el que lo deja hacer. Es decir, esto lo dejó. Es todo, una conjunción. Si no estás tú, no lo puede hacer tampoco. Sí, O sea, tienes que estar tú y tiene que estar, pues pero Casimiro, el director probablemente que hubiera en ese si hubiera momento, estado el director en esa época, Casimiro, si no hubiera estado Cuartango, claro. daba igual que hubiera estado yo, porque no se hubiera podido No, hacer. no, por eso digo que tiene que ser una conjunción, ¿no? Conjunción. Tiene que ser incluso que la empresa editora a lo mejor haya puesto no lo sé, esto ya lo aventuro yo, pero puede ser que la empresa editora haya puesto sus ojos más en Internet y haya dejado que el periódico, bueno, que ellos tienen un poco más por su cuenta, sin inmiscuirse a veces demasiado Mm, en temas del diseño, ¿no? ya. A ver si continúa esto, que se parece que se ha bloqueado un poquillo. Vale. Por ejemplo, esta es uno de los temas que más me gustan, ¿no? De cómo pudimos poner en papel toda la secuencia de la ducha de Hitchcock. Y esta fue, digamos, una especie de teaser, pero es que luego dimos la secuencia completa en el interior, ¿no? Sí, Eh, yo creo que te he comentado alguna vez, yo la semana pasada he mostrado esta página a los alumnos de diseño editorial en la Universidad de Juan Carlos, de los que soy profesor, y les he dicho que si alguien me hace una página así, le suspendo, ¿no? Eh, no me no, extraña. no, y le suspendo si alguien hace una página así, ¿no? Porque esta página rompe todas las reglas de lo que debe hacerse a la hora de colocar imágenes. Claro, las normas clásicas, le dices, bueno, pues es mejor una foto grande, potente, que poner muchas fotos chiquititas, descolocadas, ¿no? Es mejor, primero, que sepáis hacer una estructura de rejillas, de columnas bien hechas, porque ellos están partiendo de cero, mis alumnos. Te digo, claro, digo, esta página la puede hacer Rodrigo Sánchez, la puede hacer una persona que ha hecho 1000 páginas antes, 5000 páginas antes, ¿no? Y ahora rompe las normas de una manera creativa, para conseguir un mensaje, ¿no? Pero Ujú. para romper las normas hay que conocerlas. No No, rompe las normas quien no las conoce, desde luego, o ¿no? sea, es decir, los grandes vanguardistas del arte han partido del conocimiento absoluto de la técnica. No sé, podemos hablar de Picasso, podemos hablar de Juan Gris, o podemos hablar de Rothko, de Pollock, de cualquiera. O sea, es decir, llegas a una conclusión después de saber que puedes hacer todo lo demás. Es decir, ya empieza ya la personalidad del artista. Claro. Y todo es posible hacer mientras se quiera. Por ejemplo, el poema visual este de Apollinaire, de la Mm. lluvia, nosotros lo hicimos para un tema del dadaísmo en la sección de cultura. Aquí veis los dos, el original y la copia, ¿no? Amazon ¿No? y AliExpress. Referentes culturales de nuevo que utilizamos,
que tú lo conocías, que lo tienes en tu memoria, que puedes decir que aunque a lo mejor no te acuerdes perfectamente, pero sí sabes que había una cosa así y Sí, entonces puedo ir a buscarla, ¿no? O sea, no sirve solo con que esté en Internet. Yo tengo que saber que está en Internet, porque es que si no, ni lo busco. claro. Claro. Sí, bueno, aquí pues jugando un poco también con el hip hop, ves como al final los comienzos de cada una de las columnas se movía como si tuviera ritmo. Había cosas más, Vuelvo a insistir, por favor, dale para atrás, pon esa página, vuelvo a insistir. Es que esto es una página de un periódico. Es que es una página de un periódico. O sea, es que es asombroso. No digo más, sigue. bueno, pues un poco cuando tienes que tratar temas un poco delicados, como es el sexo, el desnudo y tal, pues hacerlo de una forma que no se vea nada, pero que todo el mundo sepa lo que estás enseñando. Otra vez volvemos al tema de Drácula, como una entradilla puesta en horizontal en lugar de vertical te puede dar la sensación de mordisco, de dientes, de colmillo. Y Eh, editada cada línea, ¿no? Y Sin duda, cortada cada línea con exacto. ese medida. Exacto, sí, sí, bueno, la redacción estaba entregada, la redacción, Claro. No, no, ¿sabes? esto requiere que la redacción y el departamento de diseño trabajen conjuntamente. Estaba totalmente entregada Claro, claro. porque que se estaba divirtiendo y porque estaba viendo que esto era muy bonito. El tema sobre la menstruación, Mm. escoger un cuadro clásico y de pronto poner una gota de sangre partiendo del pubis del personaje femenino. Un tema que hicimos en plena pandemia sobre la vuelta a escuchar a los pájaros, cuando desde casa volvíamos a oír los pájaros al no haber tráfico. Otra vez la utilización del blanco tan difícil, ¿no? Ahí contrastando con la masa de texto. Mm. Sí, pues llamar la atención, buscar el espacio para que el ojo se dirija allí donde Eso, no. otro de los elementos de la creatividad que se hacen o que hay que destacar, que muchos autores también destacan, que es la sorpresa, ¿no? Como Eso es, buscar el efecto sorpresa, ¿no? En esa solución nueva que encontramos, que además sea sorpresiva, no solo nueva, ¿no? claro. O sea, la historia es llamar la atención y que alguien de pronto preste atención a algo que lo pasaría como una página más. Es decir, nosotros lo que intentábamos es, en esta parte del periódico, hacer cosas en las que la gente se detuviera por extrañeza incluso. Y Claro, entonces, que a es el partir efecto de ahí sorpresa, sí, sí. estuvieran buscando el detalle, el porqué. Por ejemplo, esto es un chiste fácil, pero cuando habla el pastor directamente, estos son dos imágenes y Ujú. pusimos las ovejas invertidas hacia arriba, en plan jugando con el cielo está aborregado. Bueno, pues ahí lo tenéis. Es decir, a veces son cosas facilonas, pero que siempre hay un sentido, siempre hay un por qué has hecho esto o por qué has dejado de hacer. Pues cuando te estás caminando, digamos que el desafío de pisar Marte, el propio texto en una entradilla convencional te está dirigiendo hacia la huella del hombre en la Luna, que esta vez está en el propio planeta, en plan gigantismo. Bueno, pues grandes ilustradores, Sí, audacia, una ilustración hecha para pirómanos, hecha con cerillas quemadas, sí, sí, sí. ilustraciones. mm, Es muy importante la ilustración en el periódico El Mundo, lo ha sido siempre, ¿no? Es un Siempre. elemento muy importante y que permite mucha creatividad también, ¿no? Pues la Sí, ilustración pero no luego tiene límite. también es la edición de la propia imagen. Así, por ejemplo, Ah, estamos por hablando supuesto. de Marx, pero no necesitamos enseñar la cara entera de Marx, porque directamente con la barba ya sabemos quién es. Jugando también con el rollo de la inteligencia artificial, el bigote que se convierte en un piano. O sea, son temas que ya jugábamos no solo con la portada y la doble, sino que hacíamos ya juegos a 3 páginas, aquí hablando de los problemas de próstata como si fuera una cañería pues mal, que funciona mal. Dar una portada de Trump sin enseñar a Trump, simplemente con su peinado, su oreja. Bueno, es que el pelo de Trump Sí, sí, sí. Era, era bueno, Trump, claro. un tema sobre la lucha de los virus entre los coronavirus y los otros virus. Y Una, ahí llevas a un referente visual a ese tipo de comunicación que había en ese tipo de espectáculos. O sea, hemos hecho cosas muy, muy, muy sorprendentes. O sea, esto es una historia de una embarazada bueno, que tuvo que casi, no recuerdo bien, pero vamos, es la bebé nonata de 35 semanas y 3 días que murió en el vientre de su joven madre porque tenía coronavirus.
Entonces sí, todo sí. lo hicimos con tipografía, ¿no? Sí, Desde la... elementos tipográficos de punto, el paréntesis, la llave. Exacto, o sea, jugábamos mucho con la imagen, le Sí. dábamos vueltas, nunca mejor dicho, a los textos para que sorprendieran. O sea, todo de verdad estaba muy cuidado. O sea, teníamos Estaba, mucho... estaba muy cuidado y había dos de los elementos que son los que estamos tratando en esta sesión plenaria, como son la innovación y como son la creatividad, ¿no? Estabas haciendo una cosa, aquí sí que había innovación Sí, en lo que era un producto periódico. En las portadas de Metrópoli hay innovación, pero hay sobre todo creatividad. Pero vuelvo a insistir que en las páginas del periódico encontré mucha innovación. Estamos, yo creo que ya sobre el tiempo límite. No sé si yo sé que tu presentación es infinita, que podemos seguir avanzando porque que te conozco, porque he visto tus presentaciones muchas veces. Podrías estar presentando. Lo curioso es que además yo he visto distintos congresos, conferencias, ponencias tuyas, en los que cada vez has llevado una presentación distinta y todas han sido con muchísimos trabajos, ¿no? O sea, sí, 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 es increíble, ¿no? La cantidad sí, de cosas que has hecho. sí. Entonces, no sé si quieres, para irte finalizando, mostrar alguna de las que te falte. Yo creo que No, hemos yo creo visto. que, vamos a ver, hay tantas que yo creo que este es un buen colofón, ¿no? Es decir, Sí, hablar. claro que lo es. No, es que hemos visto tu último trabajo para la ABC haciendo logotipos y haciendo el diseño de la publicación que ha salido en ABC. Hemos visto libros, portadas de libros, carteles para teatro y para distintos eventos. Hemos visto las portadas de Metrópoli, no podía faltar si hablamos con Rodrigo Sánchez, pero hemos visto portadas de otras revistas que en las que has trabajado dentro de unidad editorial. Sí, Hemos visto páginas también de periódico sorprendentes que no hemos visto en ningún lado, ¿no? Yo creo que hemos abarcado eh, tu obra de una manera sí, bastante amplia, ¿no? bastante polifacética y a veces Sí. multidisciplinar, ¿no? Porque, bueno, he tocado... Y multipremiada, ¿no? O sea, no lo Sí, dije al principio en la biografía, pero las cosas como son, ¿no? O sea, los reconocimientos que ha habido internacionales a tu trabajo en la SND, que es la organización sobre diseño periodístico más importante del mundo, radicada en los Estados Unidos, a cuyas conferencias has ido en numerosas ocasiones, y que, ujú, bueno, y que te ha premiado 2 veces, creo que con el Best Show este Award, ¿no? Que es como, sí, no eso sé es. si en España hay alguien más, creo que no lo sé, pero creo que solo hay dos autores en todo el mundo, ¿no? O sea, No, el dos veces reconocimiento a tu consecutivas, trabajo, nadie, somos los ¿no? El únicos. reconocimiento a tu trabajo está en nivel de lo que hemos visto, ¿no? Ujú. Eh, Así que me parece que para hablar de creatividad, pues yo creo que mejor no ha podido ser, ¿no? Yo creo que para terminar voy a mencionar como bibliografía tres libros un poco más recientes, ¿no? Si te parece dejar de compartir, ¿no? Para Sí, que quedemos nosotros ya un poco más grandes, ahí en dejar de compartir. Ahí sí, estamos, ¿no? Entonces yo, aparte de los libros clásicos, cuyos autores he mencionado un poco de pasada, ¿no? Pues este Garner o Bono, de Bono, Maslow, españoles como Basenber o García Delgado, que le enseñan algunos libros, ¿no? Pues hay tres libros que me parecen interesantes, ¿no? Para quienes estén quienes estén interesados, valga la redundancia, en el tema de la creatividad, ¿no? Uno es este de conexiones creativas, ¿no? No sé si se ve bien o al revés o estas cosas, ¿no? Porque yo me veo al revés no, no, en no las sé, sí, pantallas de Teams, ¿no? Pues este sí. conexiones creativas, ¿no? La herramienta secreta de las mentes innovadoras de Dorte Nielsen y Sarah Turber son dos publicistas, ellas, ¿no? Que han trabajado en el mundo de la publicidad. El mundo de la publicidad también está muy, muy vinculado con la creatividad, evidentemente, ¿no? Y son personas que, como ya el propio título indica, ¿no? Conexiones creativas, insisten una y otra vez en lo de conectar ideas, que es justo lo que hemos visto en el trabajo de Rodrigo Sánchez. Además, ellas proponen una serie de ejercicios para desarrollar o estimular la creatividad, o sea que sí piensan que se puede. Ellas hablan de que todo el mundo es creativo en mayor o menor medida y que sí se puede estimular, independientemente de que luego haya gente con más talento, ¿no? Así que es un libro, yo creo que es interesante, es muy sencillo, es mm, muy poco académico, podemos decir en un momento dado, ¿no? Es un libro para diseñadores, yo diría, ¿no? Eh, mm, el segundo que voy a hablar es este del yo creativo de Carlos García Delgado.
Él es arquitecto y profesor de arquitectura o de ingeniería. Es quien ha desarrollado esta teoría que yo mencionaba durante la ponencia sobre la memoria, trabajando por un lado, recombinando, y luego la parte consciente nuestra seleccionando de ahí, ¿no? Es un sistema que él llama, creo que cibernético, efectivamente, porque es un sistema que se retroalimenta uno de otro, ¿no? Diríamos que la memoria funciona por un lado, recombinando esas imágenes que tenemos y por su cuenta, de una manera inconsciente, y luego nuestra parte consciente elegiría, y ahí es donde entra la parte eh, creativa real, ¿no? Porque no puedes elegir cualquier cosa, puedes elegir lo que realmente tenga sentido, ¿no? Es un libro interesante. Él, mm, él creó una asignatura de creatividad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y dentro de los estudios de ingeniería, ¿no? Él habla, dice, parece mentira que los ingenieros, nuestra palabra viene de ingenio, ¿no? Y parece mentira que no haya nada así, ¿no? Entonces, él plasma todas esas, y también pone ejercicios en la obra. Y el último es este de Jorge Wagensberg, Teoría de la Creatividad, donde él intenta, este es un físico, o sea, digo que, o sea, diseñadores, físicos, ingenieros, este es un físico, él es director de un museo de la CaixaForum, creo, en Cataluña, ¿no? O sea, que es una persona que divulga, es un gran divulgador, tiene una obra amplia, ¿no? Y desarrolla toda una teoría, intenta clasificar distintos tipos de ideas, de cómo nos llegan las ideas, que no son lo mismo las ideas para pensar el mundo, las ideas para modificar el mundo, las ideas, o sea, hace toda una clasificación muy sistemática porque él tiene un pensamiento más científico, y este sería un libro más teórico también, y también interesante. No aburro ya con más libros, no pongo una bibliografía así escrita, sino que he preferido mostrar solo 3 libros. Agradezco infinito a Rodrigo su generosidad para mostrar su trabajo, para mostrar los entresijos de su trabajo. Eso me parece oro líquido, ¿no? Como se dice, ¿no? Es ver esos bocetos que hace, o sea, no hay muchas opciones de verlo, a no ser que trabajes con él o a no ser que él se preste y nos lo enseñe generosamente. Él lo ha hecho en otras ocasiones en distintas universidades, siempre ha sido una persona muy generosa con lo que hace. Y yo, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Gracias a Rodrigo, gracias de nuevo a las responsables, ¿no? del Congreso Cineco por darnos esta oportunidad para mostrar este tema que para mí es apasionante y que espero pues que sea del interés de todos los que nos siguen. Así que pues nada más. Gracias, Rodrigo, No, gracias a ti, muchísimas gracias por la oportunidad y por, bueno, pues por estas jornadas que seguro que van a ser muy interesantes. muy Enhorabuena. bien, muy bien, pues adiós a todos. Adiós.